Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar por aquí y luego por allá. Vale, perfecto. Entonces, quiere decirse que este directo no le he dado distribución en redes y tengo que hacerlo. Así que voy a tardar 5 segundos, pero voy a tardar. Así que 5 segundos que no son 5. Sí, son más, lo sé. A ver, compartir. Vale, sí, compartir Facebook. Aquí y en X. Que cargue. Perfecto. Y cierro. Aquí. Aquí. Cierro. Aquí. Pegar. Publicar. Compartir. Listo. Y aquí. Pegar. Compartir. Y ahora se carga. Vale, ya cargado. Y compartir. Compartir. Y chimpum. Cierro aquí. Cierro aquí. Y ahí que nos va. Bueno, vamos a ver. Noticia importante. Voy a esperar un poco. No sé si esperar un poco para que venga un poco más de gente. Pero es que, claro, hay un problema básico. Y es que es fin de semana, es viernes. Y las cosas también hay que entenderlas. Entonces, ¿esto qué es? Es que he estado regando las plantas y me he manchado. Míralo. Está ahí con la manguera regando las pobres que estaban sequitas. Bueno, porque hoy hay un calor, el calor de hoy voy a explicar. Bueno, una cosa. Hoy en el gimnasio hemos tenido dos bajas. Hacía muchísimo calor. Y ya dos chavales han empezado a sentirse mal, así como que, uy, que me siento mal del calor. Y digo, uy. Venga, a irse corriendo cada uno a su casa. Y han salido zumbando. Habíamos muy poquita gente. Habíamos cinco personas. ¿Tres? A ver, dos, tres. Cinco personas. Y dos bajas. Y dos bajas por calor, porque decían que no soportaban el calor que hacía y se han cogido el alargado. Y eso que estaban los ventiladores y estaba todo ahí a destajo. Y bueno, terrorífico. Hola Alberto, muy buenas, viva Connecticut. Me decía que esto aquí era Alberto. Primero en saludar, por supuesto, muy bien. Bueno, a ver, esto no sé hasta qué punto tendrá difusión por allá, porque no sé ahora mismo, no he leído la noticia, sí que la he visto, pero me voy a hacer eco. Y es que efectivamente la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios AEMS ha informado hoy del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de un agua micelar por posible presencia de la bacteria Burkholderia cepacia. Voy a pasar a compartir la pantalla. Me parece una noticia lo suficientemente interesante. Hola Ezequiel, muy buenas noches, Bonico. Lo suficientemente interesante como para compartir y por supuesto aquí se comparte casi todo. Vamos a ello. Aquí está. La fuente es La Razón. En Razón en Salud. Vale, pues nada, esta bacteria, o mejor dicho, complejo de bacterias compuesto por una veintena de bacterias, puede provocar infecciones en personas con problemas respiratorios o con el sistema inmunológico debilitado. Vale, pues aquí lo tenemos, es de Nuxe, además. Esto se vende en farmacias, por lo menos aquí en España. Y vienen los lotes que ahora, si me permite las dimensiones de lo que cabe tanto por un lado como por otro en las dos plataformas en las que estoy transmitiendo. Ah, por cierto, la otra plataforma, un momento. Vale, estoy en directo ya, ok. Digo, que no sé cómo estoy la cosa. Vale, pues entonces, es de Nuxe. Nuxe Very... Ah, esto se puede... Es que hay una cosa que digo, esto no se puede agrandar aquí. No me dejan pilotar aquí el... Vale, nada, son cosas mías. Venga, pues entonces, ¿y si le doy aquí? Se va a ver más grande, pero eso se ve más pequeño. Vaya mierda, ¿no? ¿Y si me vengo para acá y hago así? ¿Cómo se ve por aquí?
pues se ve todo grande, se ve mejor. Vale, pues ya está. Mejor. Y así yo soy el protagonista. Vamos, atención, yo no sé si en vuestros países esto se vende o se deja de vender. El caso que se trata del producto Nuxe Berry Rose, agua micelar calmante 3 en 1 de 400 mililitros. Lo produce el laboratorio Nuxe en Francia. Los lotes afectados por haber detectado la presencia de la bacteria son estos que os voy a poner yo ahora mismo. Hago un copia-pega y lo pongo en el chat, ¿vale? Ya mismo, sin más historias. Así que ahí que nos va. ¿Vale? Entonces, al respecto, ¿qué más nos cuentan? Dice que la empresa distribuidora en España, Laboratorio Nuxe España, es sociedad limitada, ya ha iniciado la retirada de los lotes afectados de los puntos de venta y la recuperación de unidades adquiridas por personas usuarias. También ha publicado una advertencia en la página web oficial de nuestro país, Spain, para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. Esta empresa ha confirmado que solamente se han distribuido en España estos lotes de aquí, con lo cual el resto de lotes, ¿dónde vienen? Claro, dímelo también, me interesa. Mi gente está por todos lados, no solamente está en España. Bueno, estos son los lotes concretos de España, ¿vale? Ahí están. Esos son los lotes españoles. Lo otro son lotes que vamos a ver si en el artículo nos lo relatan. Dice, en cuanto al resto de lotes afectados, aunque no exista coincidencia de la comercialización en España, tampoco puede descartarse dada la libre circulación existente en el mercado europeo, sobre todo si compras online. Vale, pues ya está. Si dispone de alguna unidad de los lotes citados, de estos lotes que yo os he puesto, no se utilicen. Para comprobar si su agua micelar está afectada, mire el número del lote del producto que está grabado en la parte trasera inferior del envase. Y este es concretamente la fotografía del producto, claro, Berry Rose, exacto. Si dispone de alguna unidad, pues hay que proceder a la devolución. Este es el producto concretamente. Yo es que no los uso, pero estos, bueno, entiendo que se venderán online y donde ellos quieran, pero yo siempre los veo en farmacia, siempre. Bueno, pues tenemos que AEMS explica que la empresa ha puesto a disposición a las personas afectadas la dirección de correo electrónico sap@nuxe.com. A su vez, la agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de comunidades autónomas, al Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, es que se vende mucho en farmacias, a la Federación de Distribuidores Farmacéuticos y a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución, ANGED, y a la Asociación Española de Distribuidores, autoservicios, supermercados, asedas, para su difusión. Normalmente yo esto siempre, lo digo en serio, siempre los he visto en... ¿Esto está bien? Ahora. Siempre los he visto en farmacia, lo que es en farmacia. Pero bueno, ahí estamos. Venga, vamos a ver qué es lo que me habéis escrito por aquí. 4:42 de la tarde, dice Alberto. Oh, y aquí ya son las 11 menos cuarto de la noche. Fatal. Jaime, muy buenas noches. ¿Qué tal, majete? Bueno, pues eso por ahí. Así que nos podemos dar con un canto en los dientes. Mientras tanto, recuerdo que, por favor, somos muy poquitos, somos 9 personicas, pues darle al like, ya que somos tan pocos, porque sabemos que es lo que pasa en fin de semana, que esto es un ascazo, pero un like siempre se agradece. Bueno, veamos. Hay mogollón de perfumería, pero mogollón. De momento, a las tiendas no se espera la llegada de una batería completa. Vamos a empezar una nueva sección, ¿vale? Nueva sección, por separarlo de AEMS. Así que ahora vamos a la nueva sección. Comentarios perfumeros. Quiere decirse que nueva sección y vamos a atacarle a lo que es el tema de noticias perfumeras de primera mano que he recibido el Orgaz. Resulta que hasta el mes de agosto no se espera que lleguen un montonazo de novedades. Así que hasta agosto vamos a tener que bailar con la más fea porque catapum chimpum, matarile lideró y va a ser imposible poder tener mucha novedad. De momento lo que sí os digo que ya han llegado unas cuantas, pero están anunciadas desde hace un montonazo de tiempo a las perfumerías, ¿eh? Están anunciadas desde hace mucho tiempo, como por ejemplo son, y ha llegado nueva, por fin, la Valentino nueva, esta que se llama Extravaganza, la masculina, la femenina. Por cierto, ha llegado la femenina,
pero no ha llegado la masculina, con lo cual sí ha llegado la masculina, pero no está el tester, que esto últimamente a Druni le pasa mucho, no sé por qué. He probado la femenina, huele fenomenal, haré una reseña, voy a hacer una reseña fantasma, de hecho la llevo puesta ahora, la estoy testando y mañana voy a seguir testando y probando la extravaganza de mujeres. La de hombre de momento no hay tester. Entonces, hasta el mes de agosto no esperéis que lleguen las perfumerías a saco porque el mes de agosto ya es el lanzamiento de todo lo que se va a quedar hasta la Navidad, porque como bien sabéis, en Navidad lo que toca son los lotes, los sets. Venga, lote, set, lote, da igual. Eso es lo que va a venir para las Navidades. Entonces, el mes de agosto es el perfecto para empezar a abrir boca de lo que pueda llegar ya, pues de cara al Black Friday y el Día del Padre, de la Madre, del Abuelo, de la Abuela, del Tato, de quien sea. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que de momento sí que van a ir llegando cositas, pero va a ser con cuentagotas. El punto de inflexión lo va a marcar el mes de agosto con un montonazo de entradas de novedades. Por cierto, sigo con más. He estado chequeando los precios. Me parecen absolutamente una locura. Una locura. Los precios son una locura, de verdad. O sea, ya he encontrado. Lo que pasa es que voy a hacer la reseña, entonces me tengo que callar la boca. Pero ya he encontrado una novedad que supera en hombre los 100 euros. Una novedad en hombre que supera los 100 euros. Así tal cual, en 100 mililitros. En mujer, por ejemplo, la extravaganza ya cuesta más de 100 euros. Los 100 mililitros. Así que vamos a amarrarnos los machos con lo que venga, porque esto va a ser para coger y alucinar con los precios. Más reflexiones. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que posiblemente, yo no quiero vaticinar absolutamente nada y yo me meto también dentro de ese mismo lote. Si la cosa sigue así en precios, posiblemente muchos canales vayamos a desaparecer. Lo digo en serio, hombre, el mercado está lleno de cosas baraticas, pero realmente de los perfumes que sabemos que tienen hype, que lo van a petar, que vamos a tener un montonazo de visualizaciones, bla, 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 van a estar a unos precios que a ver quién es el guapo que se quita de su comida, de su vida diaria, más de 100 euros para poder reseñar. Y las botellas de 50 o de 30 mililitros a precios de absoluto escándalo. Es decir, ya por 50 mililitros estamos pagando 96 euros, me parece que he visto en el perfume de hombre, eran 90 y pico euros, ¿eh? ¿Eran 90 y tantos? No, estoy exagerando. Eran 67 euros. 50 mililitros, 67 euros. Los 100 mililitros, 100 y pico euros, ¿eh? Y no solamente con ese, es que hay más. Así que a partir de agosto, que no va a ser agosto, que va a ser ya, vamos a flipar con los precios. Por eso digo que, y ya vaticinando lo que se nos viene de cara a los influencers y tal, más a los medianicos y todo este rollo, veremos a ver si no más de uno manda todo el tema de perfumería a hacer gárgaras. Porque nadie se puede poner a gastarse ese pastizal. Siempre estoy con lo mismo, ¿eh? Siempre estoy con lo mismo, pero yo cuando empecé, los precios del selectivo estaban caros, pero eran asumibles. Estaban caros, pero eran asumibles. Pero ahora ya no son asumibles. Ahora ya estamos hablando de que superamos las 16.000 de las antiguas pesetas para meternos en un perfume de 100 mililitros o de menos. Ojo, porque hay versiones de 80 mililitros o hasta incluso he visto de 75 que superan. Y estoy hablando de perfumería pop. Ojo, pop. Estoy viendo que superan esos precios ya. O sea, ojito, cuidado, ¿eh? La cosa no está como cuando yo empecé hace ya casi 10 años en todo esto y veremos a ver cómo terminamos, ¿eh? No estoy siendo pájaro de mal agüero, no, estoy siendo objetivo. A estos precios, la gente que nos dedicamos a este sector de la perfumería lo tenemos un poco chungo, porque yo sé que por mi propia experiencia, si me pongo a hacer reseñas de perfumes que no tienen, no se ven, es que no se ven,
perfumes que a lo mejor no conoce nadie, no tienen tirón y no se ven. Pero es que acostumbraros a que eso va a tener que ser la tónica, no solamente de este canal, sino de otros muchos, de presentar perfumes que sean muchísimo más económicos y nada conocidos. Y nada conocidos. Porque para gastarte esos pastizales, pues hay que amarrarse mucho los machos, ¿eh? Y tener un buen jornal, un buen salario para decir, venga, pues claro, es que lo que no puede ser es, venga, voy a estar gastándome ahora cuando en agosto lleguen todas las novedades, ¿qué te vas a gastar? Vas a sacar cuentas y vas a decir, bueno, mi plan sería un perfume nuevo a la semana y pues 2 tops o otro tema variado de perfumería en el canal. No, pues es inasumible. O sea, es que un perfume de estos del selectivo a la semana ya son 400 euros. Hello, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Me voy a gastar yo 400 euros en perfumería en un mes? ¿Me entendéis? Es inasumible. Hombre, quien tenga un pedazo de salario, 2 trabajos y 20 tal, pues me parece muy bien, pero es que de todas formas tampoco. No es razonable que una persona que por mucho que tenga otro trabajo y gane bien, se tenga que estar gastando 400 euros para inflar su ego a la hora de ponerte delante de una cámara a hacer una reseña de un perfume. O sea, es que no falta consistencia por todos lados. ¿Me entendéis? Entonces, claro, eso es importante. Quiero que lo sepáis. Es que vamos a llegar ya. Es que de hecho hemos llegado ya al punto. Es que hemos llegado al punto. Mirar, cuando ponen en las perfumerías, en todas las perfumerías ponen a la entrada o en las estanterías más así como más tal, más mediocres, vamos a poner perfumería mediocre, los precios que ellos ya están barajando dentro de la perfumería más económica es a partir de unos 16 euros para arriba y pocos son los de 16, porque hoy he estado chequeando todos los precios de las zonas donde están los económicos y es que los 20 pavos los superan la mayoría. Están a precio de perfumería pop selectivo diseñador de hace 9, 10 años. Eso está ahora mismo a ese precio. Y la verdad que muchos de ellos no son ni tan siquiera interesantes. Es que no son ni tan siquiera interesantes. Y yo me voy a poner a hacer una reseña de estos productos que son relativamente más asequibles, pero me los voy a comer con patatas, porque eso me ha pasado a mí en el canal así de veces. Así de veces. Y chicos, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Estamos intentando también, por otro lado, hacer rentable esto. Claro, intentamos rentabilizar y por lo menos decir, bueno, pues si nos gastamos el dinero en perfumería, pues es una inversión que podemos recuperar, aunque sea poquito a poco en las visualizaciones, pero lo vamos recuperando. Pero es que al paso que van estos precios, no se recupera eso. O sea, es que ni de coña. Eso sí que es trabajo con pérdidas. A la pérdida. Voy a trabajar a la pérdida, porque sabes que nunca vas a recuperar eso. A no ser que tengas un boom total, que todos tus vídeos se vean en plan masivo. Pero también os digo una cosa, y por la experiencia propia, tú puedes tener un hype muy potente en un momento determinado, pero eso también se va a la mierda, te vas abajo y la gente ya no te ve igual que antes. Ejemplos de esos, aparte del MOA, hay así en YouTube y en otras plataformas. Canales que han tenido un boom muy potente y que luego, pues la peña ha desaparecido. Todas esas cosas son las que van haciendo al final que vaya pasando, vaya teniendo mella todo esto y que repercuta en el canal. Pero sobre todo, y más desde mi punto de vista, el tema lo tenemos con la gente que hacemos perfumes. Lo tenemos muy jodido, muy, muy fastidiado, O sea, perfumes árabes, de acuerdo, me pongo a hacer perfumes árabes, pero volvemos a las mismas. Tenemos 20 euros, 20, 30 euros de perfumería y a lo mejor no te funciona el vídeo. Porque, ¿y si la gente no conoce ese perfume y no tiene el hype suficiente para que la gente sea llamada a ver ese vídeo? Claro, te la estás jugando igual. Entran muchos ítems en todo esto, pero sobre todo la reflexión que estoy haciendo ahora es que a estos precios, es que mirar, voy a hablar claro, vamos a ver un precio, ¿vale? Es que yo no me quiero esconder ya, o sea, es que paso. Voy a ponéroslo. Y lo vemos. Si es que está aquí ya. Es que está aquí.
Es que el ejemplo está aquí. Entonces no le voy a dar más vueltas. En tienda solamente tenían la botella de 150 mililitros y la de 100 mililitros, correcto, que ahí era donde yo tenía el error. Esas dos botellas eran las únicas que tenían existencias. En otras, pues tendrán distintas. Pero ahora quiero que lo veáis, el precio. Ahora quiero que veáis el precio. Esto, por la parte masculina, hoy presento y lo vemos. No hay ningún problema, porque ya paso de estar dándole vueltas a la cosa. Mira, ni más ni menos. Esto es lo que hay con esto. Venga, vamos a ampliar. A ver, un segundo. Sale siempre el faldoncillo este, que no sé. Aquí, mirad. Aquí está. 67,95 € los 50 mililitros de la nueva Scandal Absolute. 100 mililitros cuestan 89,95 y los 150, señores míos, 107,95. Mirad, yo no me gasto en 30 mililitros 67,95 € porque no me da la gana. Porque no me da la real gana. En 100 no me gasto tampoco 89,95. No me da la gana. Y si son los 150 a 107,95, que se lo compre su madre. Yo no me gasto el dinero en un puch así de estos. Lo siento. Lo siento, esto lo tenéis ya en tienda, ¿eh? Esto está ya en tienda y supongo que ya algún compi que otro pues lo habrá reseñado. Pero es que no. Es que no. Es que no. Y aparte que a mí, personalmente, los Scandal no me ha funcionado muy bien en el canal. Y luego otra. Tengo que decirlo. O sea, ojo, cuidado con este perfume. Esto es de invierno. Esto no es de verano. Lo he vaporizado al aire y le he hecho así, vente conmigo para acá, que te huela, y es potente. O sea, es invernal. No es para llevar en verano. Tú te pones esto en verano y Dios, tú te mueres como una cucaracha. Y sobre todo con los calores que hacen aquí. Por eso digo que el punto es que estamos llegando a lo que estamos llegando. Y estamos llegando a estas. A gastarte 150 mililitros sí que son más de 100 €, pero es que hay otro ejemplo que es este. Bueno, y como este hay muchos más, ¿eh? Ojito, cuidado. ¿Habéis visto los precios de Chanel? Si lo escribo bien, claro, tócate la seta. Si me deja el faldón este también que está saliendo aquí. Vamos a ver. Perfumería. Perfumes. A ver, espera un segundo. Vamos a dejar una cosa. A ver, porque así quito el scroll este que me está matando mucho de la ampliación porque no veo bien. Así que lo dejo así. Chanel. Vale. Esperando que cargue. Están más baratos que en la página web, pero quiero que sepáis que están más baratos que en la página web oficial, pero ojo, ojito, ojo, mucho ojo, porque esto lleva engaño. Mirar el precio que tiene Allure Homme Sport. Creo que no sé si está... Vamos a mirar Chanel, por favor. Vamos a mirar Chanel. Ahora os lo pongo, ¿eh? Es que los precios son para flipar. Y os leo a todos, ¿eh? Ir escribiendo cositas que ahora os contesto. Venga, vamos a ver. Perfumes. Perfumería. Perfumes. Venga, Chanel, el Allure Homme Sport, que ha sido la que he cogido de aquí. Estamos en la... A ver, un segundito, porque quiero mirar qué opción es. La Homme Sport clásica. Vale, aquí. Uf, madre mía. Vale, vamos a ver. 100 mililitros de la Sport clásica, 120 € en Chanel. En Chanel, 100 mililitros en Chanel de la Allure Homme Sport son 120 €. Bueno, pues atención.
Yo creo que realmente lo que han hecho ha sido poner los precios que tenían antes en las páginas web de tiendas. Están más baratos, pero es que con respecto a los precios que había antes es todavía peor. Porque ahora mismo tenemos lo siguiente. Sí, quería comparar precios, por eso me he ido al otro sitio y tal. Mirad. Compartir. Mirad. Pongo Druni, yo no me llevo nada, pero es que es mi tienda de referencia, porque es la que yo visito todos los días, o no todos los días, pero que estoy ahí. Bueno, 50 mililitros a 72,95. 100 mililitros, 101,95. Y 150 mililitros son 122,95. Pero, ojito, cuidado, porque es que los precios realmente han subido y se han puesto por las nubes. Pero por las nubes. Por las nubes. Estos precios, Chanel en tienda no los había tenido nunca. Nunca. Estaban siempre por debajo de los 100 euros. Siempre han estado por debajo de los 100 euros. Por ejemplo, la de 150 sí que estaba más cara, evidentemente, pero los 50 y los 100 no han estado estos precios. Y seguimos subiendo, ¿eh? Y seguimos subiendo. Miedo me da. Número 5, porque la última botella que me compré fue la grandota y eso fueron 200 y pico euros, pero bueno, eso es porque es la grande. Pero a ver, vamos a tirar a perfumes femeninos número 5, el clásico de toda la vida, ni más historias. El Chanel número 5, concentración de parfum, aquí está. Esto es una locura, una locura. Yo no he pagado nunca por 100 mililitros de Chanel número 5, 164 eurazos, ¿eh? Ojo, ojo a lo que estamos hablando ya, ¿eh? Aquí estamos ya entrando en palabras mayores, ¿eh? Pero en palabras mayores. Esto es una poca vergüenza, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y nos están avasallando, no por parte de las tiendas, pero sí por parte de las empresas, las matrices. Mirad, no, hacía un montonazo de tiempo, yo llevo sin meterme, porque además es la última, no sé cuándo la compré, hace ya pues unos cuantos mesacos, y me hice con la de 200 porque no me quedaba. Número 5, 100 mililitros. No sé cómo estáis viendo esto de tamaño. Dejadme un segundo que lo chequee. Vale, voy a aumentarle y lo veis mejor, seguro. Mirad. A ver. Sí, aquí ya lo veis bien. Estos son los precios. ¿Qué pasa? ¿Que nos estáis castigando esto? ¿Qué es un castigo? 100 mililitros, 164 euros en Chanel. Yo no he pagado esto en mi vida en Chanel. Estoy hablando de Chanel. La página web oficial, que siempre ha estado mucho más barata. Me duele la boca de decirlo, ¿eh? 35 mililitros, 80 euros, que es la pequeña. 100 mililitros, que es la que acabo de poner, y la de 200, que vale aquí en Chanel. Así se carga. Mismamente ella, por sus propios mecanismos, 260. Me parece que salió por 220 o algo así. Con la que compré fueron unos 220, por ahí andaba. Pero realmente vamos a ver ahora qué es lo que cuesta Chanel número 5 en Druni, por ejemplo. Venga, vamos a ver. Comparativa de precios. Exactamente. ¿Veis? 220,95. Y los precios para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Creo que han subido por lo menos una media de 20 a 30 euros. 20 euros no se los quita nadie. 20 eurazos no se los quita nadie. Pero que nadie, ¿eh? No se los quita nadie los 20 euros. No se los quita nadie. Y así con todo. Y cuando llegue el momento de la nueva Savage, pues nos vamos a caer de culo. Porque ya también avancé el precio que localizó Soren y es una locura. Esto es aquí. Un segundito. Presentar. Vamos a verlo. Vamos a verlo, que lo tengo por aquí ya mismo. Mirad.
¡Chan, chan! 100 mililitros, 138 euros con 95. Yo esto normalmente se lo he pagado a 110, 115, he llegado a pagar 120 por los 100 mililitros, pero nunca 138,95 ni de coña. Vamos, es que ni 130. 50 mililitros son los 100 euros, porque son 99,95 y luego tenemos los 200 mililitros que salen a 220,95. Va. Entonces, así es como nos va y lo que se nos viene encima. Como para tener que estar encima, valga la redundancia, reseñando estos disparates. Así que, señoras y señores, vamos a amarrarnos los machos. Bueno, venga, vamos a leeros. Ezequiel, que estaba por aquí, Jaime también, Silvi, muy buenas noches, Bonica, madre mía. Y dice, estoy sudada, esto no hay quien lo soporte, no hay quien lo soporte. Ya te digo, en el gimnasio hemos tenido 2 bajas. En Argentina las fragancias también están a los precios por las nubes. Está todo fatal. Voy a beber agua, por Dios, que no puedo más. Café. Porque además es que esta noche me apetecía. De esto que digo, me apetecería tomarme un café. Yo un montonazo de tiempo que no tomo café. Y digo, venga, vamos a volver a las viejas costumbres, pero solamente hoy. No hay nadie en el... Sí, estás tú. Estás tú y Ezequiel y César. Pero eso es tónica, ¿sabes? He estado comentándolo ya muchas veces y además lo he estado hablando precisamente esta tarde y anoche lo estuve hablando también y esta tarde también lo he estado hablando antes de empezar el directo y resulta que no sé por qué, pero la gente prefiere pues ponerme en modo podcast como si estuviese escuchando la radio, pero claro, es que tirarte un directo en plan modo podcast sin participación de la gente es muy duro. Es que se hace muy duro, o sea, o realmente tienes un rollo palique y mucho contenido que dar y cosas que decir y que contar, o se te pone duro, ¿eh? De todas formas, hay veces que tienes un montonazo de contenido, pero como no hay interacción con la gente, con el público, se pone la cosa que dices, jolín, te sientes un poco frustrado. Yo anoche pasé un momento frustrado, pero bueno, se me ha pasado enseguida porque he cogido y he editado el vídeo de ayer y he hecho ediciones y lo he pasado a Orgaz Talk. Así que quien quiera ver el directo de ayer, estoy sacando extractos y los estoy poniendo en Orgaz Talk. Estáis tardando en ir a Orgaz Talk a suscribiros. Vamos, faltaba más. Ezequiel, igualmente me he comprado la Drakkar nueva 200 mililitros que estaba en promoción. Sí, Drakkar normalmente está muchas veces en promoción. Igual que la Nikos Sculpture. Maravillosa. Quiero probar las nuevas, pero o las pillo en alguna tienda o yo no tengo mucha motivación por pedirla online y darle a Coti el pastizal que está pidiendo por las nuevas. Que si voy a un Corte Inglés las encuentro, sí, sé que si voy a un Corte Inglés las encuentro, pero ¿a qué precio voy a pagar? El precio de la página web no me da la gana. Estamos hablando de unos productos que pueden que sean muy buenos, pero son Coti, al fin y al cabo. No tengo el más mínimo interés, la verdad, de gastarme un dineral en una Coti. Así que por eso digo. Dice César, habrá que empezar a abrir los ojos a los consumidores e introducirlos en el mundo del perfume nicho, el cual actualmente sale más rentable al bolsillo. Por supuesto que sí. Esto es otra de las cosas que siempre he estado comentando. Ahora mismo ya estos precios no merecen la pena invertirlos en perfumería pop. Es que no hace falta diseñador, llamarla como queráis. Yo la llamo perfumería pop porque se supone que es popular, pero es que ya no es popular. Sí que hay cosas que están económicas, que son accesibles, que están muy bien, y hay cosas que están muy, muy chulas, pero son pocas. Cada vez son menos. Hay cosas que son muy accesibles, que están bien de precio todavía, pero cada vez más complicado. Pero cuando tú estás optando y quieres, pues, tener un perfume de Dior, un perfume de Chanel, un perfume de Louis Vuitton, que esto ya nos olvidamos porque ya de por sí ya son caros, pero si quieres tenerlos, es que ya tienes que ponerte a ahorrar, y es que yo para ahorrar para eso me pongo y hago ahí una huchica y voy echando todos los meses un poco de dinero, y cuando llegue, que es lo que hago normalmente, que no os penséis que yo aquí estoy, venga, hola, me gasto 1.000, 4.000 euros, no, que poco a poco vas comprando y
y vas ahorrando un poco, si realmente te gusta y tal, pues vas ahorrando un poco, que te hace ilusión tener un perfume, lo coges, lo tienes, luego te lo echas, lo gastas y a tomar por saco, se te ha caído la ilusión por todos lados. Pero que es verdad, ¿eh? O sea, es que es absurdo invertir este dineral en esta perfumería, y porque es que hay perfumería nicho y me da igual si es conocida o desconocida, que está igual o mejor de precio. Es que hay perfumes nicho que son mucho más económicos de lo que estamos comprando ahora. Es que esto es un absurdo. Estamos tirando el puñetero dinero. Lo estamos dejando escapar. Que no nos... A ver, yo sé que la gente de otros países no puede hacer la comparativa, entiendo, porque tendrán una moneda estable. Me refiero a moneda estable como que no hayan tenido que hacer el traspaso al euro como lo hicimos nosotros. Pero es que nosotros tenemos la referencia de la peseta. Y si nos ponemos a pensar en pesetas, nos estamos gastando un dineral. Es que es un dineral, sí, que habría que tener en cuenta el IPC, todo el tema de la inflación y todo el rollo con el paso de los años, no sé qué, no sé cuántas, bla, 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 bla. Pero es que los sueldos son los mismos o casi menos. Entonces, es una locura. A quien se le diga que te tengas que gastar 20.000 pesetas en un perfume, ¿de verdad, en serio? 20.000 pesetas en un perfume y encima de una marca, entre comillas, mediocre, porque ya lo he dicho yo no me gasto, yo no me gasto 20.000 pesetas en un Paco Rabanne, que no me las gasto. Ni en un, voy a generalizar, en un Puig, en un L'Oreal, yo no me gasto 20.000 pesetas, eso no me da la gana. No me da la gana. ¿Me las he gastado? Sí, cuidado. ¿Me las gastaré? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo me dedico a esto. ¿Qué es lo que tengo? Es que, claro, vamos a pensar fríamente, es que yo me dedico a esto, pero no podría, o sea, tendría que sopesar muy mucho si realmente me interesa gastarme ese pastizal para luego que vaya en detrimento de poder comprar otros perfumes que sean más interesantes, más económicos. Es que ese es el punto. Y como consumidor de perfumería, ya dejando el tema profesional, yo no me da la gana de quitarme del sueldo 100 euros. O sea, es una barbaridad para un perfume. Pensarlo fríamente. Pensarlo fríamente. Yo lo he dicho también un montonazo de veces. Yo podré decir, no compréis perfumería nicho en Notino y todo lo que he dicho, ¿vale? Pero también tengo que ser muy coherente y a mí Notino siempre más, cuando era Fapex, me ha salvado el culo, que era cuando yo empecé. O sea, fijaros si hace tiempo lo de Fapex, antes de ser Notino, y yo ya les compraba, pero compraba cosas que sabía que no tenían peligro. Compraba perfumería económica. Y es que es lo que hay que hacer. Y a mí se me ha criticado mucho porque hacía perfumería económica. Fíjate, ahora todo el mundo está sacando perfumería económica por todos lados y yo sacando nicho. Y yo sacando nicho. Bueno, yo saco de todo siempre. Yo lo saco todo, yo pongo el mondongo encima de la mesa. Pero a mí se me ha criticado muy mucho por sacar perfumería económica. Y ahora, con el paso del tiempo, el personal me ha ido pidiendo perfumería económica conforme más tiempo, más... y ahora es cuando yo precisamente estoy sacando toda... Bueno, yo creo que ya me he ventilado prácticamente todo. Bueno, de vez en, sí, he comprado un par de cosillas, pero vamos, que tampoco mucho más para allá, no. Y de perfumería nicho, me refiero. Pero porque tenía que presentarla, la tengo, la presento, leches. Claro, sí que es normal. Y siempre he estado y he abogado por sacar cosas económicas que no se fueran de precio. Claro, ¿qué pasa? Que la gente y el personal empezó a pedirme perfumería nicho, no haces nicho, vaya mierda de perfumes. O sea, la gente atacaba así, vaya mierda de perfumes que tienes, vaya porquería de perfumes que das, que vaya perfumería que no sé cuánto, qué porquería que tienes. Así. Ahora saco los nichos, ya le he callado todo el boca, la boca a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Son perfumes que no le interesan a nadie, porque no están al alcance de todos los bolsillos del gran público. Si es que hay que entenderlo, si es que esto es así, si es que esto es así. Es que es así, la gente quiere ver cosas que se puede comprar, pero no cosas que no se puede comprar. Si ves cosas que no te puedes comprar es porque a lo mejor pues te puede interesar, pues te pica la curiosidad, quieres saber más o menos cómo va el perfume, para arriba, para abajo, o la crema o lo que sea, que me da igual.
Pero es que es duro esto. O sea, vas pasando por un tránsito de muchas cosas y al principio a mí se me ha atacado, se me ha puesto verde por hacer perfumería que ni Cristo conocía y además perfumería económica. Y yo he sido el primero que empezó a sacar perfumería alemana que no conocía a nadie, que además es impresionante porque además está hecha fenomenal. O sea, es que es buenísimo. Hombre, hay cagarrutas también por ahí, que hay de todo como en botica, pero que en el global la perfumería alemana económica es buenísima y es la gran desconocida. Y yo empecé presentando perfumería también alemana y no los veía la gente porque no los conocía. Y entonces, como no los conocía, no tenía ningún tipo de interés. Ahora está todo el mundo... esto es cíclico, ¿eh? O sea, pensar que ahora mismo lleva ya algún tiempo, algunos años, el tema de la perfumería árabe, lleva algunos años y todo el rollo, pero es cíclico, pasará también. O sea, esto no es nada es para siempre, ¿eh? Nada es para siempre. Ahora mismo estamos on top con la perfumería árabe, que se hace en España y en Europa, y luego, y en Marruecos también, que se preparan cosillas, pero que no se preparan cosas en Marruecos y además hechas desde España. O sea, quiero decir, los españoles producen allí y luego se lo mandan para otro lado, ¿eh? Que eso también hay que cascarlo. Entonces, claro, esto se hace también, chicos, no lo sabéis. Contratan a empresas en Marruecos, les sale mucho más económico y con las mismas lo mandan para los distribuidores. Esto también se hace, ¿eh? Que hay mucho pirata por todo el mundo suelto y me parece muy bien, ¿eh? Si lo sacan a buen precio, mejor que mejor. Y ya está, pero vuelvo a repetir, esto pasará. Esto pasará. ¿Qué nos encontraremos después? Sabe Dios para dónde tirará el mercado y qué es lo que esté buscando el mercado. Lo que está claro que también, efectivamente, con todo el mundo del tema oriental, Oriente Medio y todo el follón, muy posiblemente pronto nos llegue el tema de que se utilicen perfumes indios y nos llegarán cosas así de aquellas latitudes y meridianos, pero que posiblemente llegará algo con el paso del tiempo, de perfumería hindú, más que nada porque Eurofragance, los catalanes que hacen la taza, sí, estos que hacen la taza, bueno, pues resulta que están haciendo, o han hecho, mejor dicho, o están en ello, haciendo una ampliación por la zona de la India, con lo cual entiendo que tarde o temprano van a empezar a salir, si no salen ya, que estarán ya seguramente en el mercado. Por la parte de lo que es Eurofragance, habrá perfumería india, ¿eh? O que se denominará India, sin serlo realmente, pues será perfumería catalana con nombre indio, ¿vale? Que me parece estupendo. Y todo debe llegar a su debido tiempo. Pero ahora mismo estamos en el auge de lo que es la perfumería. Estamos arriba, ¿eh? Ahora mismo estamos en el tema de la cresta de la ola. Hace unos años estaba la cosa bajita, iba subiendo poco a poco y ahora está muy on fire. Pero las cosas también hay que ponerlas en contexto y hay que ponerlas en su sitio. Es decir, sí, perfumería árabe, capital árabe, pero producido aquí. Y hasta incluso podría decir que no con capital árabe, sí haciéndonos entender que es perfumería árabe, pero en realidad no es perfumería árabe ni tiene capital árabe. Lo que pasa es que se aprovecha el rebufo del mundo árabe para poner etiquetas en árabe, todo en árabe y venderlas como árabe. No se engaña a nadie porque todo en las etiquetas, en las cajas, en el packaging está reglado legalmente y no puedes engañar a nadie. Pero esto también se produce. Cosas que pensamos que son árabes y que realmente no lo son, que son manufactura europea. Estoy diciendo europea como ejemplo práctico que está aquí en las Europas. Lo que pase fuera yo no lo sé. Y os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que se llama Super Chat y Super Thanks. Venga, vamos, que estoy solico hoy, que el Soren lo tengo por ahí cenando en familia. os leo. Ezequiel, ¿qué me decías por aquí? A ver, un segundo, que ya se me ha perdido Ezequiel. Espera. Ezequiel, qué fragancia más fresca y rica. Es algo picante, también me encanta. No sé lo que decías, Ezequiel. Esta de aquí, ¿no? La Dracar Noir es muy buena fragancia. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué comentas? Dice, pero las fragancias de Chanel encima a mí por lo menos me duran muy poco. Me refiero a que se quedan pronto, se quedan pronto en piel.
No, a ver, tengo que explicar una cosa con Chanel, lo he explicado muchas veces también. Solamente meten mano en formulación si se ven obligados a ello. No cambian nada, normalmente por política de la propia empresa. Yo llevo muchísimos años, ya tengo una edad y llevo consumiendo Chanel número 5 desde hace un porrón de años y oliéndola desde que nací, ¿vale? Y eso huele exactamente igual. A ver, que han habido cambios, seguro, por normativa, pero que un Chanel número 5 huele a Chanel número 5, eso os lo digo yo, por lo menos que huele exactamente igual en 53 años que tengo. No, tengo 54. 54, que me quita un año. En 54 años que tiene el Javier, el Orgaz, os puedo garantizar que huele igual. Que ha habido modificaciones, sí, pero por normativa. Pero las formulaciones siguen estables. Estoy hablando de los clásicos, ¿eh? Ojito, cuidado. De los clásicos. De los clásicos. Esos son intocables. Los clásicos son intocables. Intocables. Antaeus, Monsieur, intocable. Esos dos, estoy hablando de la versión de Monsieur Eau de Toilette y de Antaeus también Eau de Toilette. No se toca la formulación. Estoy hablando de la masculina. Lo mismo que tampoco se toca Chanel número 5. Chanel número 5 no se toca. ¿Qué pasa con los demás? Que posiblemente sí que se toquen. Porque además el problema que también le afecta muy de lleno a Chanel son los Frankenstein. Y como no paran de sacar Frankenstein, al final terminan tocando las concentraciones de los que habían antes para ir subiendo, quitando o restando, jugando con el resto de las fragancias. Dior es un festival. Con Dior no te puedes fiar nada. Dior no te deja una fórmula quieta ni pegando saltos. Porque van buscando esto y si hay que abaratar, te quitan, te quitan, te quitan, te quitan. Así que Dior, y ya lo he dicho muchas veces, con Dior, a Dior ni agua. Porque es que en el momento que te gusta una formulación, cómprate por lo menos 5 botellas. Así del tirón. Porque te la cambian. Que te la cambian, ¿eh? Es que te la cambian de un año a otro. De un año a otro. O vas tú, que ya nos ha pasado a todos con Demachy, ha cambiado todas las formulaciones, y vas a las estanterías y decían, es que no hay nada. Y te decían las chicas que no tenían ni idea, es que con el tema de Lilian lo han quitado todo. No, no han quitado todo. Lo que pasa es que el señor de Bashí empezó a cambiar todas las fórmulas y a decir que se había mejorado las fórmulas y además de una forma completamente abierta. A Chanel, miento, a Dior ni agua, porque te cambia las formulaciones. Te las cambia. O sea, yo creo que es la empresa en la que menos hay que confiar. Y más después de saber que te cobra 2.600 euros por un bolso que a ellos les cuesta de coste 50 euros. Y estoy siendo generoso. A pesar de que ellos digan de que no es todo el bolso completo. No es todo el bolso completo y una leche. Es todo el bolso completo. Tú te vas a poner ahí a hacer piezas de bolso, pero ¿esto qué es? En fin, un desastre, un desastre. Sigo leyendo, a ver por dónde me he quedado, que no lo sé. Esto era Carlicos. Bueno, lo de la piel, sí. No te puedo garantizar que las reformulaciones vengan efectivamente. Además, me queda... O sea, soy consciente de que todas las reformulaciones en Chanel llegan por parte de las nuevas entradas que van teniendo en Frankenstein, porque como están sacando solamente Frankenstein, y cuidado porque el Aqua Leggera esta que están sacando nueva es una edición limitada, ojito, cuidado, que la Leggera es edición limitada, van a cobrarla como les dé la gana, cuidado también porque la Blanche, ¿os acordáis? La edición Blanche era limitada, pues Blanche vino y se quedó, afortunadamente, porque es un perfume súper bonito. Afortunadamente, Blanche se cogió y se quedó, pero era una edición limitada, ¿eh? Blanche no era un perfume que se viniera a quedar y se quedó. Bueno, pues nada, pero la Leggera en principio sale también como una edición limitada y vamos a ver el precio que nos encasquetan, pero vamos, que menos de 120 euros no te van a cobrar, ¿eh? Ni de 200. Si no, al tiempo, vamos, es cuestión de esperar. No sé si ya vendrá, estar a la venta en la web de Chanel. No la he visto, me he metido así, pero no le he echado mucho ojo. Keith, muy buena, Bonico. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches.
¿Qué pasa con Notino? No, no pasa nada. Notino lo que pasa es que ha tenido varios disgustos, sobre todo con la familia Montal y Mansera, porque no son distribuidores oficiales de ellos y estaban vendiendo perfumes sin tener el consentimiento de la familia. Entonces creo que, según un comunicado que lanzaron, presuntamente les han puesto una denuncia para aclarar todo el tema este de que a ver de dónde narices estaban sacando los perfumes porque ellos no lo tenían nada claro. Han seguido varias empresas el rastro de la familia Mansera Montal, porque son familia, ambas dos empresas, y yo no sé al final si esto pues va a ver la luz, se va a hacer público, cómo va a quedar la cosa, pero lo cierto es que hay empresas que se planteaban muchas cosas con ellos y no sabían de dónde los sacaban. Entonces, para eso pues estaban los tribunales y fueron a los tribunales. Yo siempre digo que en Notino hay que comprar cosas que sean económicas, no hay que comprar nicho nunca. Los nichos se compran donde se tienen que comprar, pero nicho en Notino ni en ninguna otra tienda así. Yo la verdad que ir a un Notino para comprarte un nicho, yo no me fío. Lo siento. Y más que nada porque tengo el precedente de la familia Montal. Entonces, vale, compro cosas baratas porque yo sigo comprando. Bueno, llevo ya algún tiempo que no, pero vamos, que los perfumicos baratos y tal, yo se los compro si se los tengo, pero llevo tiempo sin comprarles, ¿eh? La verdad sea dicha. Prefiero dejar el dinero un poco más en España que no tanto en cuanto a aquella gente de Notino. Pero a mí cuando eran Fapex, a mí me han salvado el culo. O sea, yo he llegado a comprar cajas de perfumes en plan masivo y me he gastado nada, una porquería de dinero. Para todo el mogollón de perfumes que he llegado a comprar, gastaste 200 o 300 euros en una mierda. Pero unas cajas que tener que llegarte el pedido en 2 paquetes, que no en uno, en 2, porque decías, ostras, y yo luego temblando digo, madre mía, lo que pasa que ellos, yo no sé ahora porque llevo algún tiempo que no les compro, pero hacen un packaging impresionante. O sea, venía todo súper bien envuelto, vamos, más de esto de espuma, de esponja, no podía llevar. Muy bien, el packaging muy bien. O sea, toda la presentación de Notino está muy bien. Pero tenían eso y yo digo, pues chicos, es que para comprar perfumería nichos y otros sitios y no tienes por qué irte a morir a sitios que no son de... Ya es que, para empezar, los países donde se venden son un poco así, ¿sabes? No me gustan. Y cuidado porque creo que además tienen un centro logístico aquí en España también, ¿eh? Me parece que lo tienen en Cataluña. Si mal no recuerdo. Si estoy mintiendo, lo siento, presuntamente. Pero no. Tienen algo por aquí en España, o algo cerca de España donde hacen la distribución también. Pero a la familia Montal Mansera no le quedaba muy claro y por eso tomaron medidas, ¿eh? Lo mismo que otras tantas. Kif, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas, hijo? Espérate, que voy a ir leyendo poco a poco todo lo que me escribís. Venga, vamos a ir subiendo y leo. Necesito Imenfanstam Mugler, pero es que esta ha salido ya, es que no la he visto en la tienda todavía. Como he estado hoy en tienda, la Phantasm, que es la botella negra, no la he visto. Kif, de todas formas, hay unas perfumerías allí en las islas que traen las cosas antes que nadie. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, pero hay una perfumería autóctona de allí que además creo que tiene tienda en aeropuerto. Lo que pasa es que yo les he comprado una vez, tendría que mirar todo. Lo que pasa es que para encontrarlo me voy a volver loco. Tendría que mirar lo del asesor. Si miro las facturas del asesor, pero es que llevo ya tiempo. A ver, les compré, me parece que fue la Phantom. Me parece que a ellos le compré la Phantom. Tengo que buscar la factura de Phantom porque se la compré a una gente de Canarias que tienen tienda en Duty Free. Y la compré vía Canarias, o sea, yo hice mi pedido en la tienda de Canarias y me llegó vía nacional, no me llegó vía Canarias y me llegó enseguida, me tardaron nada, o sea, fue pestañear y digo, uy, mira, yo tengo aquí la Phantom, no la tenía nadie, creo que fui el primero en presentarla. La Phantom me llegó cagando leches, o sea, aquello fue espectacular, pero fue por eso, no sé por qué, entré ahí, me dio buen rollo y me metí en esa página web, que no me acuerdo el nombre, de verdad, si no, la cojo, la digo, no tengo ningún problema. Y... pues no me acuerdo. Igual la puedes pillar por ahí, ¿eh? Yo creo que hay alguna tiendecica en las islas que tienen tienda en aeropuerto, pero no me acuerdo del nombre, tío, no me acuerdo del nombre.
No me acuerdo. Si me acordara lo diría, pero no me acuerdo. De todas formas, si me acuerdo y lo cojo y lo veo, te lo digo por el Instagram. O por el Facebook. Por donde sea, te lo cojo y te lo digo. ¿Qué pasa, César? Dice, a este ritmo los precios en alza de la perfumería pop, habrá mucha gente que no va a poder gastar 650 euros en un Dior en un Chanel, que no. Y encima la calidad, relación, precio, me parece una burla. Es que es tanta burla o más que la tónica que están tomando con respecto, pues con lo que se ha descubierto, y que por eso ayer me hice eco del comunicado que estuvimos hablando, del comunicado del tema de los bolsos, porque Armani y Dior, Louis Vuitton, habían sacado un comunicado diciendo que no, que esos precios eran irrisorios y que todo era una tomadura de pelo. Pues no. No, porque además en el propio artículo se desvelaba que la comisión italiana, que es donde se está llevando a cabo la investigación, les había pillado con el carrito del helado. Y yo a esto aporto más cosas. Es que parece ser que ellos se cogen y se lavan las manos. Pero es que esta gente, a ver, quien ha trabajado, si hay alguien que ha trabajado en China, sabe que lo que voy a contar es cierto rigurosamente. Quien haya trabajado en China o haya estado supervisando con trabajicos de China, por ejemplo, que vas a ver que lo que voy a contar es cierto. Tú vas a China, contratas una subcontrata, pero es que esa subcontrata es supervisada por alguien de tu empresa. No los dejas trabajando a lo loco, te quedas con ellos. O tienes a alguien que trabaja aplicando el estándar de la empresa. Con lo cual, y aquí mejor todavía se me pone la cosa, porque pasa otra cosa muy importante, y es que estas empresas chinas operan desde Italia. Y si operan desde Italia, económicamente también es más factible tener a alguien supervisando ese trabajo. Alguien que está supervisando el trabajo en la empresa donde tú tienes la subcontrata, sabes perfectamente qué es lo que pasa dentro de la empresa y lo que no pasa dentro de la empresa. Se sabe perfectamente. Y ahora llegan estos diciendo de que ellos mismos diciendo de que van a investigar. No, el problema, y como dije ayer, no es que tú vayas a investigar nada, es que te están investigando y que ya las investigaciones, todas las investigaciones, han dado como conclusión de que tus trabajos o los trabajos de estas subcontratas maravillosas y fantásticas, pues no son tan maravillosas ni fantásticas, ni toda la gente está trabajando muy a gusto, entre otras cosas. Y claro, ha salido la mierda. Y la mierda es que, efectivamente, aquí presuntamente se está haciendo una tomadura de... El artículo decían que... Uy, he tenido ahí un parpadeo extraño. YouTube, déjame tranquilo, que yo soy buena persona. Decían también... Estoy con el... He tenido un bajón. He tenido un bajón de línea, ¿eh? He tenido un bajón, ¿eh? He tenido un bajón. Si se corta el directo ya, esto va a ser para coger y alucinar en pepinillos. ¿Habéis visto el parpadeo? Por favor, contestarme, no os calléis. ¿Habéis visto el parpadeo que ha hecho la pantalla? Bueno, pues ha sido que he tenido, me lo ha dicho el StreamYard, me ha salido la señal como que estaba como a menos de la mitad y me he puesto a mirar, digo, pero si es que estoy con fibra. Estoy con fibra, no estoy con wifi. Alucina pepinillos. Sí se ha parado, ¿verdad? Pues eso es lo que ha pasado. Me he quedado todo loco, me he quedado loquísimo. Digo, mira, cuando me está pasando lo mismo que cuando me puse a hablar de la perfumería árabe. Pues mira, esto está en manos de la justicia, que es lo que tengo que decir. Vamos a ver cómo opera todo el tema, cómo va adelante o no va adelante, qué es lo que sale de esto. El caso que los han pillado, ellos se están lavando las manos, pero vuelvo a repetir, tú cuando operas, y vuelvo a decir que si hay alguien que trabaja en China, sabe que esto es así. Tú mandas a gente que supervise la calidad y la forma de trabajar. Luego ya igual te despreocupas y una vez que ya saben el estándar y tal, pues viene la persona, se coge y se va. Pero normalmente estas empresas tienen ahí a peña controlando que para eso tú le mandas los insumos, porque supone además que estás trabajando con insumos que tú consigues, que les mandan los insumos, toda la materia prima se la manda para que la procesen, para que la cosan y todo esto, según el patronaje, pero tiene que haber pilotando cómo se hace la cosa. Claro, porque pueden meter la pata. Y además, también tengo que decirlo, los chinos son muy rápidos trabajando y todo lo que tú quieras, pero
hay que estar supervisándolos porque se les va un poco la pelota muchas veces, ¿eh? Ahora trabajan mejor que antes, pero en la época que yo estuve por ahí, bueno, en fin. Dice César, sí, ha habido un pequeño corte. Sí, no, es que se ha cortado, ¿eh? Es que se ha cortado. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es completamente gratuito, por favor. Os pido solamente que deis el like, no necesito nada más. Y si ya pues queréis hacer un super chat, bueno, yo me pongo aquí a bailar una sardana si hace falta. Bueno, tampoco hace falta tanto. No nos emocionemos. Raimundo, que ya ha salido en el tiki tiki, pues perfecto, hijo mío. Sí, no tengo ningún interés, te lo digo en serio, no tengo ningún interés. También os digo una cosa, normalmente cuando salen estas cosas es porque tendrán un montonazo de gente siguiéndole, la propia empresa les manda a los influencers de donde sean, se las mandan, o si no, pues cogen y lo compran y ya está. Pero yo no tengo tampoco, de verdad, lo digo en serio, no tengo ningún interés en gastarme seguramente el pastizal que pueda costar esa fragancia, ¿eh? Lo digo de verdad, o sea, no, si me caen las manos, perfecto, pero tener que gastarme eso, ahí tengo el bigote siempre dándome el follón, se me repuntan los pelos cuando me echo suavizante, y me pica todo. Como iba diciendo, no me da hype, lo siento, o sea, lo presentaré cuando lo tenga que presentar. Ya sabéis que últimamente también paso mucho del hype y de todo lo que venga de no quiero correr tanto, es que no necesito correr tanto. Yo soy una persona mayor, no quiero correr tanto, ¿no? Que me estreso y me puede dar un paro cardíaco o un ictus o cualquier cosa de estas y yo no tengo ganas. Que no. Ya he tenido yo sustos aquí delante de internet que diciendo, uy, la tensión, me duele la cabeza de forma extraña y tener que salir zumbando. Bueno, aquí no me ha pasado, pero me ha pasado en la plataforma morada. Estando en Twitch me ha llegado a pasar y he dicho, y tener que salir corriendo, ¿eh? Salir corriendo al médico y me pusieron la pastilla ahí debajo de la lengua y todo del estrés que llevaba encima. Hola, Elma, muy buenas noches, ¿qué tal? No sé si me dejó alguien más. Raimundo, que también estaba comentando por aquí lo del tiki tiki. Silvi, ha sido un pequeño corte, ya te digo yo, sí, corte total. Y los likes, que no se ve al final como, ay, anda, si no estoy ni tan siquiera dentro del dashboard de... Ya digo, me falta estar en un sitio, Es que no me he metido dentro del dashboard de YouTube. Estoy fuera. Es que estoy fuera. Pero fuera totalmente, eso es que no me he metido. A ver, un segundito que me meto dentro. Es que no, a ver, aquí. Perfecto. Ahora ya sí me mola más. Es que, claro, me gusta veros también en el dashboard, porque en el dashboard también superviso qué tal se ve desde el StreamYard, porque tengo Twitch y esto abierto, entonces ya superviso cómo funcionan las cosas. Y también muchas gracias a toda la gente que está viéndome desde la plataforma morada. Vale. ¿Qué me dice Raimundo? Hijo, ¿qué me dices? Una última pregunta. No, siempre que sea la penúltima. La última no. La penúltima no. La que sea la penúltima, pero no la última, ¿eh? ¿Qué opinas de las fragancias de Creed? Ya huelen muy diferente a años pasados, huelen más como a diseñador. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No. Yo llevo ya muchas Creed olidas y tenidas y gastadas. Más de lo que hubiese podido pensar cualquier persona de la cual me hubiese escuchado antes hablar. Yo ya estaba harto de estar oliendo Crits, Crocs y todo esto. Esto no es verdad. Sí que es cierto que de vez en cuando reformulan, pero el hecho de que hayan cogido y que la tenga en posesión el grupo Kering no significa absolutamente nada. Yo lo que también entiendo, o sea, los clásicos se quedan como están y los tocarán lo que lo tengan que tocar, porque además Creed toca. Creed reformula y toca. Pero el señor Creed sigue trabajando para la empresa, no se ha ido. Entonces, piensa que tienen que rentabilizar el enorme pastizal, que no me acuerdo si fueron 1 millón, 1.000 millones, yo ya no lo sé, porque ya se me va en la cabeza, yo no sé los millones que se gastaron en esto. Pero piensa que tienen que rentabilizar un pastizal, porque no solamente compraron lo que es Creed como firma, es que han comprado la fábrica. La fábrica tiene una extensión en terreno que te mueres.
Y todo eso tienen que ganar dinero. Entonces, ¿qué han hecho? ¿O qué es lo que están haciendo? Entiendo yo que están haciendo. Sacar cosas que son más comerciales olfativamente y que no son tan punzantes ni tan rarunas. Pero de todas formas, Creed tampoco ha sido muy raruna siempre. Hombre, el Olfa es un poco raruna, tiene cositas que son rarunas, pero no es la máxima. El caso es que creo que yo en este sentido a Don Paco, mi Don Paco hermoso, el marido de Salma Hayek, le doy la razón porque hay que pensar también un poco como empresa de que tienes que rentabilizar todo esto. Te gastas una pasta y tienes que ganar dinero. Pensar también que rentabilizar una empresa como Creed es más complicado porque ya de por sí los precios no te van a bajar y las Creed cuestan lo que cuestan. Entonces, dentro de eso, tendrán que ir haciendo cosas como más amables para garantizarse las ventas. O cosas que huelan que te mueres de rico y que justifiquen esos precios que tienen. Pero que efectivamente al final tienen que vender. Pero es que tú imagínate la de botellas que tienen que vender para rentabilizar ese gastazo que han tenido en la inversión. De todas formas, lo van a recuperar pronto. También tengo que decirlo porque ya sabéis que Kering Boté, que es la división ya más que consolidada del grupo Kering de perfumería y cosmética belleza, van a utilizar todo lo que es la infraestructura y las instalaciones de Creed para hacer la perfumería. Y lo que va a salir no son perfumes baratos, ¿eh? Son perfumes, todo lo que van a sacar, pues van a sacar perfumes, pero caritos, 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 ¿eh? Así que vamos a ver qué tal se anda la cosa. Sigo leyendo. Zara también ha sacado más perfume. Madre mía, por Dios, Zara, no para. Sí, sí, bueno, sí lo sé, Elma, porque no sé ahora mismo si ha sacado más o menos, pero que no para, ¿eh? O sea, Zara está cada cierto tiempo sacando perfumería que no para, es una locura. Yo me preguntaría, ¿realmente merece la pena? O sea, creo que han mejorado mucho en la calidad porque también han buscado otros distribuidores, etcétera, etcétera, pero merece la pena hacer esa inversión. La última vez estuvimos haciendo un sumatorio de toda la colección nueva que había salido, salía por más de 200 euros. Era una barbaridad. Era una barbaridad. De todas formas, yo también es que me pierdo mucho ya con Zara. A ver, Zara, no sé lo que acaba de sacar. Las últimas noticias de la perfumería de Zara, estoy echándole un vistazo. Ya las di hace, me parece que fue la semana pasada. Las Zaras nuevas fueron la semana pasada. Es que como están con las rebajas, es un coñazo. New. A ver. Han mejorado un montonazo en la imagen corporativa, tengo que decirlo. O sea, ya la página web se ve súper mega profesional. Esto ya gusta, es gustoso de ver, ¿eh? Esto es gustoso de ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, no, de momento en lo que sea la perfumería masculina está todo ok. Por lo que veo, está todo igual. Sí, creo que sí que ha estado igual. Creo, no me hagan mucho caso. Sí, creo que estos ya estaban. Sí, creo que al salamilla y todo esto. Sí, creo que en principio ya estaban todos. De estos ya se hablaron aquí en el canal. Y de mujer, es que se me salta la sección de rebajas. Oh, me da una rabia, me muero. Sí, y estos de Kashmir Max, sí. Confidential, creo que estos también los dije, ¿eh? Creo, no me hagan mucho caso, ¿eh? O no, no lo sé. Ah, sí, Zara Deep Garden, estos sí. Sí. Ya están, me parece que ya los hablé. Creo, es que ya, de verdad, es que no me suena mucho estos. Estos sí que no me suenan. El Zara Line más, no lo sé. ¿A qué valen? 20 pavos, madre mía, 100 mililitros y son 4. Pero bueno, si como dices tal, esto no lo sé, no estoy seguro. Ya es que me lío con ellos. Son mucho perfume, mucho perfume. Zara no para. No para.
Ahora mismo están en la web. Yo alucino, van un poco rápidos. Dice la colección Amberson de invierno, desde mi humilde punto de vista. Ahora es una locura. Es que no puede ser. O sea, es que creo que además llevas razón, que estos son nuevos, pero de la línea femenina. Creo que estos sí que son nuevos. Mira, os comparto. Presentamos compartir. Aquí, Zara. Estoy logueado. A ver, dame un segundo antes de darle a compartir, que no quiero. Es que si. No, tengo la sesión cerrada, vale. Compartir. Mirar. Estos son los nuevos. Yo no me acuerdo de haber visto el tapón rosa, la verdad. Venga, Zara Line Mask. Dice que esto es. A ver cómo se está compartiendo esto. ¿Se ve pequeño, grande? A ver. No, es tú, Javier. Céntrate, por Dios. No te pongas nervioso. A 100. Esto a 100. Y lo que tengo que subir de tamaño es esto. Esto sí. A ver si me deja. Y lo podéis ver más grandote. Así. ¿Lo veis mejor? No lo sé. Igual se ve peor incluso. Vale. 17,95. Este perfume de aquí que lleva este packaging. A mí no me suena. Zara Line Mask. Composición, calidad, Vermas. Eau de Parfum, la frescura de la bergamota se encuentra con el toque algodonoso de los almizcles texturizados. La brillante solaridad de la flor de frangipani y la cómoda vibración de una madera ambarina. Ya está. Pues esta sería la primera, que es esta de aquí, que no se me amplía. Simplemente es la botella ahí, que es lo que aparece y chimpún. ¿Lo estáis viendo igual? Vale, perfecto. Sí que tampoco hace mucho más. Y ahora pasaríamos a... sido yo, tranquilidad, que me he ido yo, me he ido yo y la he cagado entera, pero que me he ido, pero rapidito. Oh, que empiezo a pinchar por todos lados y me voy a quitar los brillos de la cara, que si no brillo como un Pegaso. Me he echado yo crema antes de empezar el directo. Venga, la siguiente de Zara. Venga, vamos a compartir esto, que antes he metido yo, he patinado. Vale, Line Mask, compartir. Venga, esta era donde estábamos y ahora retrocedo y nos vamos a Zara Merino Mask. Esta es la colección Almizcle, está clarísimo, como decía Alma. Bueno, Alma no, perdóname que me vas a matar con tu nombre. Elma. Perdóname, Elma. Vale, pues Zara Merino Mask. Esto está traducido. Es que algunas veces esto me traduce en automático. Ah, no, parece que está tal cual. Vemos más. Dice uno de Parfum, un halo empolvado formado por almizcles texturizados y lirio teje una firma cálida y envolvente, profundizada por el pachuli y la suavidad del caramelo. Es que a mí personalmente las cosas tan dulces no me gustan. Pero igual está chulo. El packaging, pues lo mismo de siempre. Si es que aquí no hay más. Esto es lo que es. Paso a la siguiente, que es Zara Cashmere Mask. Y tendríamos que aquí nos dicen que esto, 100 mililitros, ya sabéis que cuestan 17,95, 18 euros. Eau de Parfum, los almizcles texturizados serán adornados con una suave dulzura de la cashmira encarnada por la faceta ligeramente golosa de las palomitas de maíz, asociada con los toques balsámicos y cremosos de la tonka y el sándalo. Ay, es que esto está muy dulce todo, es que esto está muy dulce, muy dulce. Y ahora pasaríamos a la última, a la cuarta, que es Zara Mask Confidential EDP. Vemos más y dice que es uno de Parfum, los almizcles texturizados acentúan la sensación aterciopelada de una magnolia en flor envuelta en la dulzura fusionada de la mandarina confitada y la sensualidad de la vainilla. Ay, es que no, es que estas cosas, a ver, para mí no, que igual luego las pruebo y digo, wow, qué pasada, qué cosa más chula. Pero me dan pánico, de verdad. Permitirme que llevo un speech aquí súper largo y necesito beber agua. Es que o bebo algo, me da. Esther, dicen por ahí no, se dijo aquí. Esther, se dijo aquí, no es que lo digan por aquí, eso se dijo aquí, en este canal. Está datado, fechado y está todo guardado en los directos. Eso se dijo aquí. Yo no sé quién lo ha dicho por ahí. Eso se dijo aquí. Y además se dijo cuando se hizo la primicia en este canal de que efectivamente Kering ya se había hecho con la empresa que se lo había comprado a BlackRock. Y se dijo aquí. Y además se dijo que efectivamente iban a utilizar toda la infraestructura de
Creed para hacer perfumes de Kering, normal, porque ellos quieren hacer su Kering Beauté. Y como he dicho antes, la fábrica de Creed tiene terreno por todos lados, menos, a ver, te pones en la puerta principal, porque me metí por el Google Earth a mirarla, y a la derecha, te pones en la puerta principal, a la derecha hay como otras naves que no son de ellos, son otra serie de negocios, no sé lo que serán, pero es otra cosa que no es de ellos, y luego tienen un montonazo, ves las naves, ¿no? Te metes en el aéreo, ves las naves, por detrás un montón de terreno exagerado, y en los laterales es como, me parece, creo que recordar que eran como una especie de zonas de cultivo, o sea, que si quieren expandirse y los propietarios de las zonas de cultivo quieren vender, pues ahí se pueden expandir lo que les venga en la real gana. Ya depende ahí de don Paco del dinero que quiera gastarse, pero eso se dijo aquí. Siempre se ha dicho aquí. Lo que vayan diciendo ya por otros lares, eso ha salido de aquí. Porque ya estoy harto de ver hasta incluso publicaciones no nacionales, sino de otros sitios como más internacionales, que en el momento que les cae seguramente por el algoritmo, cualquier cosa, se ponían a ver dónde sale Kering, dónde no sale Kering, y luego me veo publicaciones que están prácticamente copiadas. Pero esto lo sabes tú, Esther, porque lo hemos hablado otras veces, pues así. Y además con hechos, pruebas de decir, pero si es que esto lo dije ayer, antes de ayer o al otro, y saco la publicación, la pongo así, y mirar, aquí está. Y esto lo hemos hecho en este canal muchas veces. Pero bueno, que da igual. Soy una fuente de sapiencia y de tontuna también. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Husam Saf, muy buenas. Mercadona manda, pues Mercadona manda, sí. ¿Por qué no? Sí, también. Aquí todo el mundo manda, pero yo no entro a Mercadona a comprar, pero entro a Mercadona a comprar porque tengo unos básicos que sí que compro en Mercadona, pero entro sobre todo para el tema de la perfumería. Si no hay perfumes nuevos, no me interesa lo más mínimo, y compro ABC, que de hecho hoy he ido, por cierto, le he dado una vuelta a la perfumería, no había nada, y lo que antes nos costaba, como siempre digo, antes nos costaba 14 euros, es decir, los elixires esos maravillosos y fantásticos, los XDP, que son XDP, no EDP, pues resulta que estos señores maravillosos y fantásticos pues los tienen a 8 euros o a 9 o algo así, súper barato. En fin, vamos a ver qué es lo siguiente. Lo siguiente igual son sets, ¿eh? Igual sacan sets, se vuelven locos, sacan sets o se ponen a hacer perfumería árabe. Oye, que se le está viendo también venir un poco por delante. Igual sacan algo árabe. Igual sacan algo así con rollo arabesco. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Escucharme. Ahí lo dejo. Igual sacan algo con rollo arabesco. Tomar nota de lo que está diciendo ahora mismo el Orgaz a día 19 del 7 del 2024, a las 23:55 de la noche. Tomar nota de lo que estoy diciendo. Dice Elma que parecen dulces y empolvaditos. Son dulces, por lo que están diciendo, esto es dulce. A mí las mezclas me gustan más el estilo limpio lavandería. Sí, a mí también, yo lo prefiero así, pero ya cuando mezclamos con dulzones, oye, igual los pruebo y me sorprenden, ¿eh? Y digo, wow, qué cosa más chula. Hay que ponerle la nariz. Esto acaba de salir, yo no los voy a comprar. Si hay en set pequeño, pues mira, mejor que mejor. No los voy a comprar. Me acercaré a tienda, aquí al Espacio Mediterráneo, los probaré en el Espacio Mediterráneo cuando vengan, porque siempre llevan un retraso que es brutal, brutal, y entonces diré, venga, vamos para adelante o vamos para atrás, pero primero los pruebo. Yo gastarme en un Zara es que me cuesta. Si no me gusta de verdad, prefiero estarme quieto. Dice Esther, uy, perdón, será que Cieli. No, si no te estoy echando la bronca, pero es que a mí me gusta sentar cátedra de vez en cuando. No, pero no tiene nada que ver contigo. Pero eso es de aquí, ¿eh? Eso ten en cuenta que eso ha salido de aquí. Miquel dice, hacer piña a los reseñadores destapando y dando bombo y platillo al asunto, los costos de los perfumes químicos, la mayoría incluso muchos supuestos nichos para que se avergüencen y dejen de mentir. No. Más que nada, a ver, vamos a ver, que cada cual hagas,
cada youtuber que siga su lucha y su cosa. Yo no me voy a meter en esto porque yo ya llevo mucho corrido ya, que llevo casi 10 años, estoy muy cansado de estar luchando, buscando, pues eso, batallas perdidas, que luego al final se han demostrado que eran verdad, la mayoría de ellas, y yo no tengo ninguna gana de meterme, yo no tengo que hacer piña con nadie, desde que estoy tranquilo y estoy solo, estoy feliz, lo digo en serio. Solamente echo de menos a mi FIFA, bueno, y evidentemente hay más gente que echo de menos, pero que estoy tranquilo, estoy tranquilico, me siento bien, me siento cómodo y no tengo ganas de estar con luchas de ningún tipo. Cuando yo hago una reseña, intento hacer una reseña lo más completa posible. De hecho, me mojo mucho y digo, esto es sintético, esto no es sintético, porque además se nota un montonazo. Porque conozco las moléculas. Hombre, vamos a ver, no es que conozca el 100% de todo lo que hay en el mercado, pero conozco un montonazo de moléculas, sé cómo huelen y cuando me da ahí el olorcillo, pues me escamo y mucho. Pero no, de verdad, yo no tengo ganas de hacer piña con nadie, estoy muy cómodo como estoy. Y yo sigo mi línea editorial y yo soy muy crítico en los directos, Soy crítico, por supuesto, en las reviews, en las reseñas y, y voy haciendo lo que medianamente puedo. Pero entrar en batallas perdidas no me apetece. Creo que ya se están llevando muchos tortazos las grandes firmas, sobre todo esta última, como ha sido como el caso de los bolsos de la producción, pero es que realmente cuando he estado hablando de costes, se ha presentado ya en el canal. En este canal se han estado hablando de los costes. Realmente, y vuelvo a repetirlo así de una forma muy, muy cortita ya. O sea, lo que realmente cuesta pasta de verdad en un perfume, si lo quieres hacer bien hecho, se te va a ir mucho en packaging. En packaging se te va, y sobre todo, a ver, quiero que se me entienda, no es lo mismo un muerto de hambre como yo que saco 1000 botellas, no es lo mismo que llegue un Louis Vuitton y te saque 8 millones. No les va a costar lo mismo, ni muchísimo menos, ellos tienen más margen. El matao siempre le va a costar más si es un matao que es honesto y dice voy a por lo mejor de lo mejor o medianamente lo mejor de lo mejor y luego de coste te cuesta un pastizal solamente el packaging. Solamente el packaging, que hasta incluso te cuesta muchísimo más que el propio perfume. Pero porque dices, venga, la apuesta muy fuerte en packaging. Luego al final, pues bueno, lo comido por lo servido, pero no entras ni en pérdidas y bueno, pues puedes tener un poco de beneficios para poder por lo menos pagarle al fisco. Pero las grandes firmas tienen unos márgenes que son absolutamente brutales. Y sobre todo cuando se ponen a sacar botellas de mierda de catálogo hechas en China, que cuidado, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? No, yo también lo veo muy lícito. Pero es que estás viendo Loewe con esas botellas, con esos tapones, con esas cajas y dice 215 euros, de verdad, señor mío, que es lo que nos van a cobrar por las dos últimas que han salido al mercado. Dices, pero ¿cómo? ¿De verdad, en serio? Esto no cuesta 215 euros, es que no cuesta ni 50, es que no cuesta ni 20, ni 20. Entonces, bueno, quien quiera pagar, que pague, que pague. Quien quiera pagar, que pague. Esto es ya cuestión de gustos. Quien tenga... A ver, aquí entra mucho en juego la psicología, el nivel aspiracional de cada una de las personas por tener algo de alguna firma, de alguna marca, de alguna historia. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es con lo que tú a lo mejor te quieres sentir identificado porque tienes y consigues algo que es aspiracional. Y es ahí donde dicen, amigo, aquí vas a pagar, porque somos sector lujo y tienes que pagar. ¿Quieres un Loewe aunque sea en perfume? Pues estos dos últimos cuestan 215 euros, precio oficial en website. Yo, lo que cuesta en tienda yo ya no lo sé. Los elixires, que ojo, cuidado, y vuelvo a alertar. Los dos últimos elixires a 215 euros que saca Loewe no son elixires, son concentración EDP. EDP o de Parfum, puesto en la propia página web si no lo han cambiado. Es más, vamos a verlo. Yo creo que estas cosas merecen la pena de ver, Loewe.
A ver. Aceptamos y tenemos perfumes por aquí. Mujer. Es que no sé realmente dónde meterme porque perfumes. Aire. ¿Dónde está el elixir? Si es que es el que cuesta 200 y pico euros. Aquí están. ¿Son estos? No, porque estos son los de paseo por Madrid. ¿Dónde están los elixires? No lo veo. A ver, dame un segundo. Perfume. Loewe. Elixir. Aquí están. ¿Son estos? Perfumes Loewe Elixir. Toques amaderados. A ver si es este. No, porque este es el de esencia, jolín. No. Estos no son. Loewe Elixires. Aquí están. ¿Son estos? 215. ¿Es este? El Earth. El Earth no. Sí, novedad. Este es. A ver si lo han cambiado. No, no lo han cambiado. Ver más. Vale, pues compartir. Están aquí, ¿eh? Están aquí. Veamos. Presentamos y muestro pantalla. Esto ya se hizo, pero quiero que seáis conscientes de que esto es un nombre comercial. No es... a ver si amplío, porque yo también lo veo muy chico. Control. Veamos, aquí está. ¿Cómo lo estáis viendo? Mirad, voy a sacrificar que me vea yo en grande, pero quiero que veáis vosotros lo que pone. ¿Vale? Mirad. Esto es lo que pone. Y lo que pone es básicamente que dice, este elixir combina acordes florales y almizclados con notas de trufa, pera, oud, mimosa, violeta, subrayados por toques puros y auténticos de acorde Loewe. Una nueva nota basada en resinosa, bla, 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 bla. Dice que la familia Loewe Earth está inspirada en los elementos que conectan la naturaleza y dan paso a la vida tanto por debajo como por encima, como por donde les dé la gana del balance atmosférico. Vale, muy bien. ¿Dónde va el tema? El tema va aquí. Esta es la frase. Esta es la frase. Esta es la frase, amigos. Loewe Earth Elixir EDP. Aparece encapsulado en un frasco de vidrio translúcido. EDP. EDP. Aquí sí que no estamos hablando de extractos para que sea una E. Elixir de perfume. Extracto de perfume. ¿Con qué van a jugar? EDP. Y lo repiten varias veces. Aquí, por ejemplo, también. Loewe Earth EDP. ¿Lo estáis viendo? Pues así está. Supongo que la jugada será la misma, entiendo, que la que hizo Mercadona, que dijo que es que EDP es elixir también. O no, extracto, ¿no? Eran lo de Mercadona, que son extractos o elixires. Es que ya me voy yo también. XDP es extracto. Extracto. ¿No? Bueno, pues aquí está el elixir EDP. Volvemos a las mismas. Ojo con esto, porque se van a pagar seguramente 215 euros por esto. Es una pasta.
Bueno, pues aquí lo tenemos. EDP. Pum. Igual la jugada es la misma que los señores de Mercadona. Igual la jugada es la misma. ¿Quién sabe? A ver, leyendo, ¿qué es gerundio? Esto es lo de Elma, decía la colección Ámbar, dice Amber in Bloom es Potentor y Stellar Ámbar de Zara, también viene fuerte, me recuerda a Guidance de Amouage. De estos hay estuche, los 4 en pequeño. Ah, perfecto, perfecto, muy guay. Pues cuando cobre, porque ya sabéis que los youtubers somos como pensionistas, cobramos entre el 22 y el 24 si no cae fin de semana. Es verdad, somos como pensionistas prácticamente porque cobramos esos días sobre el 21, el 24, como que hay fin de semana está jodido. Porque no cobras hasta el 25, caiga puente, el banco te retiene el dinero, es una... Bueno, que os voy a contar que no sepáis ni sufráis vosotros, pero los youtubers, por lo menos aquí, no sé cómo será en otros países, cobramos entre el 21 y el 24, entonces hay que esperar a cobrar, y como tampoco hay mucha prisa, pues ahí están, sí, sí, sí. Dice Cristina, estás guapísimo, muchas gracias, pero eso es porque me he puesto yo el filtro, me he puesto el filtro, Cristina, me he puesto el filtro, y me he puesto el filtro para que se me quiten los brillos de la cara porque estoy brillando como Pegaso. Y entonces y luego sobre todo por los reflejos de las gafas, ¿eh? Que es por eso, porque yo estoy así de guapo, sin filtro. Lo que pasa es que brillo como un lucero porque mira, para que se me vea bien, brillo como un lucero porque me he echado crema, ¿veis? Entonces, como me he echado crema, pero luego aparte no, es que me pongo las gafas y mirar todo el reflejerío que tengo encima. Entonces tengo que ponerme el filtro porque yo también reconozco que es un coñazo tener que estar mirando. Bueno, y además si miro para la televisión, hasta incluso se verá que están dando una película del niño este que salía en calzoncillos de Calvin Klein, que no me acuerdo nunca del nombre. Es verdad. Venga, sigo leyendo, no vamos a abandonar el tema. Venga, pero ya está aclarado, ¿por qué pongo eso? ¿Qué pasa por aquí? Dice Miquel. Lo tuyo es nicho real, los otros pseudonichos se abaratan en packaging, al ir con esos números, no entiendo el nicho real. Si el perfume es con esencias naturales, con elementos caros, pero el jugo les cuesta 2 euros y que la cajita y diseñan valgan 10 veces más para hacer creer que te vas a poner en la piel algo, bueno, sí, tanto que es glorioso. No, pero muchas gracias, Miquel, ahí que está en la plataforma moradica. No, Miquel, no creo que se trate, por ahí, bueno, Cristina también está en la plataforma moradita. No creo que se trate precisamente de eso. A ver, moléculas, hay muchas. Quiero decir, vamos a diferenciar moléculas entre lo que son moléculas naturales y moléculas artificiales. Moléculas naturales hay baratísimas y hay carísimas, exactamente igual que las artificiales. Un perfume puede llevar moléculas artificiales carísimas porque para la obtención de esa molécula concretamente, el sistema de no es de extracción, sino de producción a la hora de recrear el aroma puede ser, pues, caro no lo siguiente, caro no lo siguiente, caro no lo siguiente, pero consigues una estabilidad que no te da la molécula natural y por eso se utilizan las recreaciones artificiales en algunos casos, no en todos, ¿eh? Pero lo que marca si es nicho o no es nicho no es el precio tampoco, es sobre todo el mimo, el hacer las cosas cuidadas, con cariño, no el hacer una mezcla con garrafas, que esto lo he visto yo, una mezcla con garrafas. Tienes las garrafas, coges las mezclas, las haces y directamente envasas con polvos. Con polvos, ¿eh? Estoy hablando de polvos. No estoy hablando de... estamos hablando de partículas. Hemos pasado de moléculas a partículas que hay que disolver. Para que... con polvos. Polvos disueltos en garrafas de 20 litros, concretamente. Creo que son unos 20 litros, lo que yo he visto. Y además estuvo público en la página web de esta gente durante bastante tiempo. Luego las retiraron, porque estéticamente era horrible ver aquello.
El caso es que creo que sobre todo debe prevalecer el mimo. Tú puedes tener un perfume nicho baratico, porque hay perfumes nichos baratos, abaratar costes en packaging, pero tener un producto de calidad 10, sobresaliente, matrícula de honor. Eso a la gente que le pueda interesar el perfume. Luego puedes encontrarte efectivamente pues cosas que son muy historiadas, la perfumería árabe económica, que te ves unos packaging que son brutales, y que luego pues te cuestan 20 euros. Pero también hay que saber y ser conscientes de que esas botellas cuestan también 4 euros o menos. Eso cuesta nada. Claro, cuesta nada. O sea, imaginaros el volumen de producción que deben de tener, porque también se abaratan los costes. O sea, todo lo que sea lo grande es abaratar costes. Y si encima tú ya abaratas costes porque lo consigues las botellas y todo más económico, pues ya para qué quieres más. El nicho realmente va muy dado por la calidad de la molécula. Si nos olvidamos más del packaging, vamos a la calidad de la molécula, artificial o natural, me da exactamente igual. Y al mimo. Y al mimo. Y a la originalidad. Y a la hora de la originalidad también es importante. Y también es importante jugar con las sensaciones olfativas que pueda tener la gente sin que sean clones o no clones con respecto a otras ideas, conceptos que se pueden tener de la distinta perfumería. Es decir, tú puedes evocar determinados perfumes, pero tener un perfume que es realmente original, pero que te lleve de paseo olfativo hacia un montonazo de cosas. Y eso es lo chulo de conseguir. Que no solamente sea original, sino que encima te haga viajar y busques experiencias olfativas a través de lo que es el recuerdo y la asociación entre el recuerdo y ese viaje olfativo. Esto es complicado de conseguir. Muy complicado de conseguir, pero no es imposible. Yo por lo menos intenté hacerlo. Junto con la gente que me ayudó con la ejecución del perfume, por supuesto. Pero creo que lo que determina muy mucho, sobre todo, el cariño y el mimo. Podrían estar sacando perfumes nichos a 40, 50 euros, 100 euros tranquilamente, que no pasaría absolutamente nada. Pero hay determinadas firmas que cuando ya te ves un vidrio de calidades brutales o algo de que me estás pagando para calle, sobre todo cajas de cuero, remaches y cosas muy raras, y ahí es donde se te va realmente la pasta cuando haces la inversión. El líquido a lo mejor cuesta una mierda. Tengo que ser muy franco en esto, ¿eh? Tengo que ser muy franco. Igual lo que hay dentro de la botella sí que tiene una calidad muy buena, huele súper rico, es espectacular, pero creo sobre todo que con respecto al nicho, muchas veces también, yo el primero, me dejo mucho llevar también por la asociación entre calidad-precio. Y estás haciendo el uso y el abuso de la calidad-precio, pero realmente igual te estás echando una porquería. Pero tú, aquí, en tu psique, estás asociando que te estás desechando lo mejor del mercado con unas moléculas que son brutales, cuando todos sabemos que esas moléculas pues, pueden venir de donde vienen todas, que son todo, al fin y al cabo, los mismos distribuidores. Son los mismos, ¿eh? Todo el mundo se conoce. Esto es un mercado muy pequeño en sí. O sea, tú puedes traértelo de Bangladesh o de donde tú quieras y todo eso, pero al final los proveedores son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Pensar que hay una cosa, y perdonadme, voy a entrar hay una cosa que a mí me flipa muy mucho, porque si hay perfumistas que están haciendo esto y no cumplen con la norma REACH, están en serios problemas una vez que puedan entrar en investigaciones. Porque abiertamente dicen que se traen de Bangladesh cosas que realmente para meterlas aquí y ejecutarlas aquí como materia prima, tú debes de pasar toda la normativa europea y debes de tener un REACH y debes de tener una serie. Tú no te traes un ámbar gris de donde sea, debajo del sobaco y lo pasas por la aduana. Todo eso tiene que pasar por la normativa europea de cosmética. Y yo cuando escucho a mucho virtuoso del perfume decir que se han traído moléculas naturales de vete a saber dónde, de la conchimbamba, me da exactamente igual, me pongo nervioso. Porque digo, ¿habrán pasado el REACH? Y yo sé que no lo pasan. ¿Cómo se han traído eso aquí? ¿Tienen todos los papeles legales para hacer esto?
Me pregunto, ¿eh? Me pregunto. Y sé que no. O sea, quiero decir, o es cierto lo que cuentan y sí que lo tienen todo acorde a norma, regla, ley, reglamento, quiero decir, o se lo compran a Pepito Jiménez, que es el mismo proveedor de siempre, pero para darse la barrila y el lujo de decir, wow, es que esto, que no sé qué, que no sé cuántas, pero luego no. Claro. Y lo digo yo porque he trabajado en mercado internacional y mucho con China. Entonces, China, India y Japón, tengo que decirlo. He trabajado mucho con ellos. Entonces, sé que si te vas a traer algo de ellos, tienes que pasar el REACH y una serie de cosas que no te puedes saltar, porque como haya un problema en algún producto que tengas, se te cae el pelo y la empresa te la cierran, ¿eh? Y tú vas detrás, si no vas a Chirona. Y aquí cuando yo escucho a la gente hablar de que si se traen no sé qué, de no sé dónde y de no sé quintos, me echo las manos a la cabeza y digo, esto hay que regularizarlo, porque no es lo mismo que tú termines al final comprando a Robertet, a Firmenich, o que ellos lo tienen absolutamente todo reglado, o a IFF, cualquier empresa de estas, me da exactamente igual, la que sea. Pero a Ventos, por ejemplo, que lo tiene todo reglado, tú compras las moléculas naturales o artificiales, sabes que está todo arreglado. Pero yo escucho a perfumistas hablar en plan que son nicho y que se han traído esto de no sé dónde, de no sé quintos, y me pongo muy nervioso. Muy nervioso. Y sobre todo son cosas naturales. Porque todas esas cosas naturales hay que procesarlas para minimizar los riesgos con los alérgicos, alérgenos que puedan tener. Que en el caso de los naturales son así. Así. Entonces, que me vengan con estas flipadas a mí me pone muy nervioso. Muy nervioso. Que no todo el mundo se puede echar en la pelleja lo primero que pilla. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Como reflexión de la noche. Vamos a seguir. Elma dice, conforme entras a la página de Loewe Perfumes, te salen los nuevos elixires. Sí, ya lo hemos visto, chiquilla, que llevo retraso, hija, llevo retraso. A ver qué pasa ahí. Llevo poco en este mundillo y he gastado mucho dinero en perfumes, pero pues no gastes mucho dinero, es lo peor que puedes hacer. En perfume es una tontería. Tienes que gastar lo que vas a consumir, porque si no vas a perder la ilusión por comprar. Te estoy echando la bronca, ¿eh? Esto sí que te estoy echando la bronca, Miquel. Te estoy echando la bronca porque realmente lo que vas a hacer es perder la ilusión por tener perfumería. Teniendo mucho perfume, al final terminarás comprando porque dices, oye, soy coleccionista. Sí, pero ¿qué estás coleccionando al final? Botellas. Tarde o temprano se caducan. Dependiendo del tipo de perfume, te aguanta más, te aguanta menos. Pero es absurdo que estés malgastando el dinero si no consumes. Porque al final te vas a llenar de botellas, que es lo que me pasa a mí. Pero bueno, claro, yo me dedico a esto, que es lo que hay. Pero una persona que no se dedica a esto no tiene por qué estar gastando y venga a gastar, porque al final te juntas, ya te digo yo, que ni loco consumes. O te empiezas a bautizar todos los días, que eso también es otra cosa. Lo he comprado a más de 70. Dice, el perfume de verdad tiene un costo. No, esto no es cierto, ¿eh? A más de 2 euros. No, vale más. Te puedo garantizar, vale más. Depende, vamos a ver. Te hacen sentir realmente tonto. Vamos a ver. Yo no sacas estos datos, esto que cuestan 2 euros. 2 euros, no. 2 euros no cuesta hacer un perfume. Yo te lo digo yo, porque para hacer el perfume tuve que hacer el Kickstarter, más luego aparte pedir un préstamo. O sea, no. Ya te digo yo a ti que no. Estos 2 euros, que ahora es que, claro, es que es lo que he hablado anteriormente. Estos 2 euros del líquido, el jugo, el perfume, sean precisamente de estas mezclas que se hacen con polvos. Es que se hacen con polvos. Así que por eso digo que, ojo con esto. Es
estas cosas que cuestan 2 euros, 3 euros, o los perfumes que se compran en los mercadillos, que luego os metéis en las páginas web y veis que tienen página web y todo, ¡ay, fíjate, tienen página web y todo! Pero que luego tienen los perfumes tirados por los suelos en las garrafas, todo esto muchas veces son polvos. Vuelvo a repetir, son polvos, son formulaciones que ya están hechas en seco y que son polvos. Eso sí que es pura química. Ahí no hay nada natural. Son polvos disueltos en alcohol y agua y punto. Los tienen a oscuras X tiempo y con las mismas a la venta. Eso es lo que es. Es eso. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso que cuesta 2 euros son las garrafas que yo digo de 20 litros, que tú vas haciendo el perfume a medida, porque eso cuesta una mierda. Y son esos 2 euros, porque eso es una porquería, que te atizas en la piel. Sí, que efectivamente, y entiendo que tendrán todas las reglas, todo a nivel sanitario, todo lo que tú quieras. Sí, muy bien, pero son polvos. Y luego tú vas y pagas 70 euros por polvos. Que casos de estos también se han visto muchos. Pero esos 2 euros son polvos, lo que yo llamo garrafa. Composiciones de garrafa. Esa es la definición. Composición de garrafa. 2 euros son composición de garrafa. Composición de garrafa, ¿eh? Miquel, son composiciones de garrafa. Paco, ¿qué pasa, bonico? Gracias por esto que me has puesto. Espérate, que lo tengo que ver en el dashboard del otro sitio, porque si no, no veo lo que es. Que no lo veo. Ahora mismo no lo veo. A ver, espérate, que tengo que actualizar. Estoy aquí, que no estoy actualizado ni nada. Estoy desactualizado por completo. Gracias, Paco, hijo, que me has puesto aquí el corazón y todas estas cosas. Gracias, gracias. Doctor Paco. ¿Quién eres, doctor Paco? No conozco ningún doctor Paco. Quiero verte la cara, doctor Paco. ¿Cómo es el doctor Paco? Yo quiero saber quién es doctor Paco. Paco, escúchame, Francisco, ¿tú qué curas? ¿Curas el mal de amores? ¿Qué curas? ¿Quién eres? Muéstrate. Vamos a buscarte. Te voy a buscar, ¿eh? Me ha hecho gracia el nombre. No sé, no me aparece por aquí el doctor Paco por ningún sitio. No tienes canal. ¿Tienes canal? Muéstrate. No te veo, no te veo. Doctor Paco, buscar, y no me sale nada. ¿Dónde está el doctor Paco? No te veo, no te encuentro. Doctor Paco Channel, si pongo Channel, aparecerá. No, porque me aparece aquí un cacho de camión que no veas. No sé, no se muestra el doctor Paco. No lo veo por ningún sitio. Estoy ahora mismo de coña, ¿eh? Uy, qué manía con esto de la protección. Voy a cerrar aquí. ¿Qué pasa aquí? Dice, eso de pagar más de 80 euros es un canteo. Literalmente, por mucha calidad que tenga, es más cara que el oro. No lo vale a mi pensar. Los perfumes que ya no tienen el rendimiento que tenían antes. No. A ver. Los clásicos han sido todos tocados. Los clásicos no van por ningún sitio. O sea, tranquilidad, espacio y buena letra. O sea, no. No. Ya te digo yo a ti que no. Esto de pagar 80 pavos por... Es que no queda ningún perfume ya prácticamente que huela como olía antes, por más que nada porque ya te digo que se van tocando, se van moviendo, se van tocando y es lo que hay. Miquel, tú quieres que yo me moje, ¿eh? Y yo no tengo ganas de mojarme mucho, ¿eh? Según Pablo, dice maestro, sí, bueno, maestro, ¿dónde tiene el título? Dice, un aceite natural está compuesto por muchas moléculas. Sí, menudo descubrimiento para un químico. Dice, son naturales porque están dentro de la extracción. ¿O no? Dice, y un perfume molecular es simplemente químico. No, no es cierto tampoco, a no ser que sea mixto. Tampoco es cierto esto. Quiero decir que las moléculas son químicas y las cosas caras, y la más cara es muy económica. No, no es cierto. Diferencia a un maestro perfumista, una nariz, un mero mezclador, que estos últimos son en gran mayoría de los que montan los perfumes moleculares. No es cierto nada de esto. O son medias verdades. Quiero decir, vamos a ver.
no me voy a meter tampoco en mucha historia, pero esto no es así. Esto es una cosa que yo voy a contestarte a lo que tú me pones, lo que yo no sé, lo que ha dicho este señor, ¿vale? No tengo ni puñetera idea porque yo no sigo a nadie, lo digo en serio, ¿eh? Me baso en lo que tú me pones. Todo es absolutamente molecular, absolutamente todo. Todo es molecular. Todo. Me da igual si es natural como si es sintético. Me da exactamente igual. Y también te digo una cosa, y lo he dicho antes. Hay cosas, vamos a llamarlo cosas, hay moléculas sintéticas que cuestan un porrón de pasta. Muchísima pasta. Y las extracciones naturales están compuestas de muchas sustancias que a la vez pueden ser causa de alergias y causar mucha pupita. Y hay que controlarlas. Muy bien, además. Porque si no llega a EMS y te pega un pescozón que te tira de espaldas. ¿Vale? Entonces, todo es absolutamente molecular. Todo. Ahora bien, evidentemente hay que entender que tú haces una extracción y todo lo que obtienes, dice este señor, estoy basándome en lo que tú me has puesto, ¿eh? Es natural todo porque parte de la extracción. Pero yo voy a ir más allá, porque yo no me sirve quedarme en eso. Porque a la hora de cultivar, tú estás utilizando una serie de productos que van a alimentar esas plantas, esos bichos, esos lo que sea, y que van a ser sintéticos y que además van a ir, si doctor Paco es doctor de verdad, sabe lo que estoy hablando. Si no es doctor de verdad, la hemos liado. Pero todo lo que se extrae no es natural. Porque tú en el momento que estás tocando una planta y le estás echando fertilizante, esa planta se está alimentando del fertilizante. Llámese vetiver, llámese magnolia, llámese jazmín, llámese como se llame. Y todo eso va a ser inherente, va a estar incluido dentro de lo que es toda la extracción del perfume. Con lo cual, todo lo que tú hagas, madre mía, vaya masterclass, esto se paga, chicos, todo lo que tú hagas a nivel extractivo de una planta o de algo natural va a conllevar que lleve sintéticos. Siempre. Siempre. Porque hasta incluso la propia tierra va a estar nutrida con algo que sea sintético y va a ocupar todo el espectro de una sustancia, una molécula extraída supuestamente, no supuestamente, sino extraída de algo que se supone que es natural, pero que en realidad no va a llevar nada más lejos de que también va a incluir, por supuesto, sustancias que están tocadas. Y esto es una máxima, y esto hay que entenderlo. Yo no puedo decir, cuidado, y vuelvo a repetir, por favor, que yo no voy en contra de nadie, que a mí me la trae al pairo. Yo, de verdad que no sé ni quién es este Pablo, no tengo ni idea, me da igual, sí conozco a ese Pau, pero que me da igual, me la trae al pairo, pero que estoy atendiendo a lo que tú me has escrito. A otra cosa no, a lo que tú me has escrito. Y también digo una cosa, yo no sé dónde comprarán en Maese Pau las moléculas artificiales, pero que se vayan pillando un catálogo y vayan viendo los precios de verdad, ¿vale? Porque otra cosa es lo que tú pongas a la venta en Maese Pau para tus clientes, que por cierto muchas veces no tienen nada. Ya que estamos. Claro. Vamos a ir mirando las cosas, porque además no tengo nada más que hacer una referencia clara. Sí que ha pasado el canal a pago, porque ahora mismo Luca Turing está en Vimeo, o estaba en Vimeo, yo no sé ahora mismo cómo va de tiempo, ya no le sigo. Yo le seguía cuando estaba aquí en YouTube, pero luego pasó y dio el salto a Vimeo. Y él mismo, que para eso es biólogo, químico, bla, 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 decía, eso sí que era masterclass de verdad, como Dios manda, decía
ojo, cuidado, que todo esto de los sintéticos no tiene absolutamente nada que ver con que sea barato, porque, como yo siempre digo, porque para eso tomo como referencia al maestro, hay sustancias que son muy complicadas de sintetizar y que cuando se consigue la síntesis, unas veces te llega por suerte. Dice, he encontrado esto, que son muchas, ¿eh? Pero otras veces, cuando se está buscando aposta, esto está escrito en sus libros, ¿eh? Te cuesta un dineral sacar esa síntesis de ese producto o de ese aroma que estés buscando concretamente. O sea, que esto de que es barato, cuesta 4 perras, es mentira. No es cierto. Es que no es cierto. Y puedo utilizar perfectamente las palabras de Luca Turing, que están publicadas en sus libros, ¿eh? Ojo, cuidado. Y además yo tengo por aquí libros de química, que no sé ahora mismo por dónde está, de perfumería, también exactamente igual. Pero Luca Turing se hace mucho eco de esto. Y a mí lo que diga él, pues mira lo que te digo, o sea, además que he tenido trato con él, llevo ya unos cuantos años que no hablo con él, concretamente no hablo con él desde hace dos o un año y medio. Un año y medio, 2 años que no tengo contacto con él. Pero esto es una máxima, pero pensar que una extracción no va a conllevar que esa propia extracción no lleve elementos que no sean sintéticos, esto dista mucho de una realidad. Y yo atiendo a lo que me has puesto, no a otra cosa. A ver, Miquel, vuelvo a repetir, y tú sigues con el rollo molecular porque seguramente entiendo que estás viendo los vídeos de este señor. Yo no lo sé. Las cosas sí se sintetizan mucho más. Esto para llenarse de rimbombancia y todas estas cosas. Yo no lo conozco ni tengo ningún interés. Pero te vuelvo a repetir, todo es molecular. Todo es molecular. Si te entra en la cabeza, bien. Si no, yo no puedo hacer nada. Todo es molecular, ¿vale? Todo es molecular. Todo es molecular. No hay distinción a nivel químico de moléculas. Son naturales o sintéticas. Y alguna más que haya por ahí que serán hasta incluso híbridas o vete a saber qué, ¿vale? Es lo que hay. Y vuelvo a repetir, mi referencia no es Pepito el de la moto, es Luca Turing. Este sí que es un maestro de verdad. Este sí que es un maestro de verdad. No entiendo a otro maestro que no sea Luca Turing. No entiendo a otro, ¿vale? Y lo que él diga para mí va a misa. Esté equivocado o no. Fíjate lo que te digo si tengo fe en lo que dice Luca Turing. Esos los tenía mi amigo Osman, que los vendía en el mercadillo a 25 euros el bote. Ostras, pues caros. Caros, 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 a 25 euros el bote, caros. La gente no es que se amontonaba, tío, es que la gente se amontona en los mercadillos, ¿eh? Se amontona en los mercadillos, es una barbaridad. La gente, o sea, aquí cuando llega el día del mercadillo, hay como, me parece que son 3 puestos, los 3 están a tope, es que es salvaje. Es que es salvaje. Gente amontonada haciendo cola por comprar, ¿eh? O sea, es absolutamente brutal. Bueno, chicos, dadme un segundo porque esto tengo que hacerlo por ley, sí o sí. Vais a ser muy rápido. Muchísimas gracias a los Patreon del canal, empezando por Nora, por Chris, Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego también muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Ñanaquini, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico de Luqui, Mario Sanabria, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy y nuestra última adquisición, Luz Pazos. Muchísimas gracias a todos, bonicos y bonicas. Hombre, por supuesto. Y ya estoy con vosotros. Voy a beber agua, por favor, dejadme un poco que me da algo. Mira la Cayetana. Mira la Cayetana. ¿Qué? Mira qué cosa. Mira cómo me mira. Sí que te voy a comer. Sí, te voy a comer. ¿Has bebido agua? Tienes la boca moja. Y
Vale, esto por aquí que lo voy a cerrar, esto por aquí lo voy a cerrar y nos vamos a ir de viaje ahora mismo. No sé a dónde, no sé a dónde. Escucharme, chicos, que nadie se sienta por ofendido ni nada de esto. A este Pablo que me dice Miquel, lo siento, yo no le conozco. Yo simplemente me baso en lo que veo aquí escrito. Yo no sé nada de este señor, ni le conozco, ni tengo el placer, ni el gusto, ni el desplacer. No tengo nada. Simplemente estoy dando mi perspectiva de todo esto. Luego cada cual opine lo que le venga en la real gana, ¿vale? Ya está, chimpum. Miquel, eres muy enfrascado en las cosas, pero vamos a ver, si una molécula es natural, no se... Ay, madre mía. Vamos a ver, Miguel, yo no sé, escúchame una cosa. Mira, escúchame, te voy a poner aquí, ¿eh? Atención, tú mira lo que has escrito. O sea, pero una molécula natural forma parte de una sustancia natural. Sí, pero no me entiendes lo que estoy diciéndote, tío. O sea, sí, pero no me entiendes. No al 100%. Otra vez, no voy a volver a repetir lo mismo, pero no al 100%, tío. Que te vuelvo a repetir, que las cosas al final son tratadas de una forma o de otra. En la lavanda, cuando se cultiva, hay que echarle abono, fertilizantes, fosfatos, sulfatos, lo que sea, yo qué sé. Eso, cuando tú sintetizas y pasas y haces la extracción natural de la molécula de lavanda, también lleva toda la porquería que ha ido tragando la planta, tío. A ver si nos vamos entendiendo. No te lo tomes a mal, pero es que no te puedes enfrascar en una cosa ni enrocarte en una cosa que no. O sea, vamos a ver, abre un poco, open your mind. Por Dios, open your mind, tío. Acabo de conectarme, dice el Tonio. Estoy perdidísimo, pero enganchadísimo ahora mismo. Pues dale al like, Tonio, dale al like, hijo. Dale al like, dale al like. No, si ya, Miquel, tienes lo que querías, que era el salseo. O sea, ya te puedes ir tranquilo. Gracias. Soren, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Bonico. Qué cena te has pegado, tío. La barriga me llega aquí, a las Murcias. Tu barriga me llega a las Murcias. Ay, Dios mío de vida. Está bien el directo, ¿eh? Miquel, me has dado mucho juego, tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo. Y ya está. Pero yo creo que me explico con la suficiente claridad. Si no se me quiere entender, esto ya es otro problema. Pero soy muy claro cuando hablo. Muy, muy claro cuando hablo. Vale. Pues yo tenía por aquí cositas interesantes. Lo que pasa que, claro, a ver. Anda, esperaros, me cago en... Ay, Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Dame un segundo, qué barbaridad. Es que las cosas, es que es increíble, es increíble. Ha sido el sistema, ¿eh? El corte que hemos tenido ha sido el sistema, ¿eh? El corte que hemos tenido ha sido el sistema y me ha quitado la monetización del vídeo, porque yo antes de empezar el directo lo he dejado monetizado. Una pena. Ni un chain he ganado. 2 horas para nada. 2 horas para nada. 2 horas tiras para la mierda. 2 horas a la mierda. 2 horas a la mierda. Lo más natural es restregar una mandarina por el cuerpo. Hombre, tampoco te pases, porque el olor a la mandarina se vuelve un poco cargante, ¿eh? O sea, es muy gustosa, pero es muy gustosa, pero al final te empalaga. Y es lo que yo digo cuando hice el vídeo del mandarino. Resulta que hago el vídeo del mandarino y digo, no, es que luego hay gente que puede estar diciéndote, pero a mí me pasa mucho cuando voy al huerto y me pongo a coger las mandarinas, me pongo como alguna mandarina, me lavo las manos y aún así se queda el olor a mandarina, porque se queda, molécula natural,
no sintética, salvo en la parte del fertilizante, y que también va en la propia extracción, y también resulta que con las mismas llega el típico que te dice, oye, ¿qué? No te has lavado las manos y te has comido una mandarina, ¿verdad? Digo, no, me comí media docena, así me he lavado las manos, pero huelo a mandarina, ¿qué le voy a hacer, hijo mío de mi vida? Si es que es verdad, si está por meter los hocicos, metemos los hocicos por todos lados. Ay, Dios mío, Tony, ¿qué te pasa? Ese Javi, buenas noches, llego tarde. No, nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy que estoy yo parlanchín, que estoy feliz, estoy contento de tener gente que me escribe y esas cosas. Porque mira que es raro, ¿eh? Es raro tener tanta gente esta noche aquí y raro no haber ganado un céntimo. Recuerden una cosa llamada superchat, que alguien me mande un superchat que he tenido el directo sin monetizar durante 2 horas. No he ganado una mierda. No he ganado una mierda. Ay, de verdad. Ay, qué desastre, qué desastre. Bueno, no lo he tenido monetizado, pero YouTube ha hecho una cosa muy rara y me ha dicho, toma, castigado. Ahora te quito la monetización durante el vídeo. Menos mal que me he dado cuenta. Por eso me gusta entrar siempre en el dashboard de YouTube para darme cuenta de estas cosas, porque lo hace mucho, ¿eh? YouTube lo hace mucho. Más de lo que podría pensar. Pero bueno, escucha, es el algoritmo que está así como un poco todo loco y es lo que nos toca en esta vida cruel nuestra. ¿Qué me dices, Sore? Bueno, que dice la mandarina, dice un pomelo. No, el pomelo, a mí me pasa algo con... Mira, mi madre, cuando mi madre compra pomelos normalmente, y yo me los como, los pelo y me los como. Me gusta un montonazo, pero cuando me gusta más que en zumo, o sea, prefiero comerme el pomelo pegándole bocados, ¿eh? Lo pelo y tal, me lo como a bocados. El zumo me gusta un montón, pero yo lo disfruto más hincándole el diente. Es verdad. Hombre, Tonio, muchísimas gracias, Bonico, por esos super stickers. Por el amor de Dios, menos mal. Digo que recupere un poco de dinerico, tío. Lo digo en serio. Cuando hemos tenido ese... Tonio, porque ha llegado tarde, YouTube, bueno, se lo ha perdido Soren. Esther estaba por aquí y Sonia también. Te voy a poner los aplausos, Bonico. Venga, vamos con los aplausos. Ahí van. Muchas gracias, nene. ¡Ole! Muchas gracias, Bonico. Ahora explico. Para la gente que haya llegado ahora, explico qué es lo que ha pasado con el tema de... con el tema de YouTube. Madre mía, Virgen Santa. Siempre me tiene que pasar algo a mí. Soy un pobre desgraciado. Si es que de verdad, veremos a ver cómo terminamos ya. Vamos a ver cómo terminamos esto. A ver, esto lo minimizo y le doy aquí. Muchas gracias, Tonio. ¿Por dónde iba? Estábamos hablando del tema de los bolsos de Chanel, Armani y Louis Vuitton, es decir, Dior, pero también entra Louis Vuitton dentro del cotarro porque ya lo sabemos. Y misteriosamente ha hecho el sistema placa. Y lo he notado en pantalla. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y es que me han bajado la intensidad de la transmisión, tío. Pero me han bajado la intensidad de la transmisión y no solamente eso, es que me han desmonetizado el vídeo, porque cuando el directo, porque cuando he empezado el directo, antes de empezar el directo, lo dejo siempre monetizado. Algunas veces se me olvida, ¿no? Pero es que hoy lo tenía monetizado. Y justo ahora me he dado cuenta, me he metido en el dashboard, le he pulsado al dólar este que hay aquí para ver si está monetizado o no está monetizado el vídeo y me he encontrado de que estaba desmonetizado. Pero es que encima he notado el fogonazo ese, que además lo he dicho, digo, cuidadín, que aquí ha pasado algo. Ostras, que sí ha pasado algo. Ostras, que sí ha pasado algo. Pues sí, efectivamente, ya te lo digo yo. La mano negra. Eso ha sido Miquel Mars. Eso ha sido Miquel. Pobrecito mío. Oye, que Miquel, que muchas gracias, que me ha dado juego. Dice, no fastidies. Sí, fastidio. Es lo que ha pasado, Es lo que ha pasado, Soren. Sí, por eso lo estoy contando. Que me han pegado un fogonazo. El sistema me ha pegado un fogonazo. Lo raro es que no me haya mandado la solicitud esa diciendo vamos a suspender durante 5 minutos el directo porque el contenido no sé qué. Digo, pero si estoy hablando de marcas y de firmas. Sí, pero es que son anunciantes. Pues yo llevo un tiempo, a mí no me salta un anuncio de Louis Vuitton, de Armani o de Chanel desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que hace unos años, esto sobre todo se ha producido en los últimos 2 años, hace unos
años, eres muy bonito, Miquel. Sí que, escúchame, yo te cojo, te doy caña y te explico las cosas y tal, pero es muy gracioso, tío, porque me da juego, tío. O sea, es que eso mola. Dice, con directo te daría juego y caña. Bueno, depende a ver qué caña me vas a dar. Si estás bueno, igual te la doy yo a ti, chaval. Bueno, vamos a dejar mariconismos aparte. Como iba hablando, depende si eres osote. Si no eres osote, no me interesas. A mí solamente me pone el mundo es uno. Entonces, pero luego digan, no, es que le gusta la orga, le gustan los niños. Digo, sí, niños, madre. Me acuerdo que una vez, no sé por qué narices, a la gente le dio por decir que me gustaban los niños. Yo pensando, madre mía, anda que no están equivocados estos. Madre mía, anda que no están equivocados. Entonces se ponga un buen osote con barba y bigotón. Que se quite toda la mierda. ¿Pero qué estamos hablando, hombre? Me gusta un tío. Bueno, me gusta también una buena mujerona con buenas tetas. Esto también tengo que decirlo, ¿eh? Que es donde primero se me van los ojos en las mujeres. Lo siento, esto, hoy se me van los ojos a los ojos a los ojos. No, mentira. A mí solamente se me van a dos sitios, es decir, a los pies y a las tetas. No lo puedo evitar. En el caso de las mujeres, lo siento, es un poco sexista, sí, y a los hombres pues se me van a los pies y al paquete. ¿Qué le vamos a hacer? Y al bigote. Ya está, venga, ya está, suficiente. Ya hemos mariconeado un rato, se ha terminado. Vale, vamos a ver. Dice Esther, proposiciones indecentes. Y Miquel defendiéndose. No, 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 no. Directo online, directo online. Deja. Ay, madre mía, Virgen Santa de mi vida. Ya no sé por dónde iba. De verdad, tenemos un montonazo de perfumería y no he dicho nada de perfumería salvo las Zaras estas nuevas que me ha comentado Elma. O sea, es que es Elma. Ha dicho ahora bien el nombre, por Dios, sí, que lo haya dicho bien, por favor, sí. Elma Prieto. Que de verdad que... que voy a beber agua. Porque la tengo aquí, necesito beber agua, estoy ya que me da algo. Aquí. Agua. Esto ya tiene color, porque tiene color, es café mezclado. Bueno, lo que queda de café con el agua. O sea que, nah. Ay. Ya está, todo vuestro. Que tenemos un montón de perfumería. Dejadme, porque voy a chequear si tengo algo de firma. Mira, ya tengo una de firma, dos de firma. Voy a decir solamente las firmas, ¿eh? Porque todo lo demás, si no es conocido, paso de ello. Y sobre todo si es nicho. Porque si no, va a ser una pérdida de tiempo y a mí me interesa decir esto. Las otras me las dejo para mañana o para pasado. Pero esto lo dejo ya claro, ¿vale? Venga, pues ¿estas de qué son? Estas no las conoce ni el Tato. Esta tampoco. ¿Esta quién? Tampoco. Y esta me la puedo callar. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a atacarle a Nina Ricci. ¿Esto hay algo más? Vale, Nina Ricci. Esto se llama... han cambiado la botella. Bueno, con la lazada se ve diferente. Precious Gold. Vale, pues comparto y vamos a ver estas fragancias, porque es que son, por lo menos son del selectivo pop y hay que conocerla. Vendrán dentro de un par de meses, es decir, agosto, seguro, campaña ya de navideña, Black Friday y ya calentando motores. Nina Ricci, aquí está. Venga, aquí estamos con la Nina Ricci. La Nina Ricci en cuestión está, pues eso, esta Precious Gold, ¿no? Precious Gold, que hace Nicolás Benavil y Olivier Cres. Vamos, más gracioso que las pesetas también, más bonito que todo. Mandarina, limón y bergamota en la salida, con un corazón de flor de naranja, pistacho y almendra. Luego pasamos a un fondo de ambroxan, madera de cedro, vainilla y almizcle. Dice que Nina Precious Gold encarna la elegancia femenina, un perfume floral mezclado con matices de ámbar, elaborado por los reconocidos perfumistas Olivier Cres y Benavil. Dice que los brillantes notas de salida de mandarina, bergamota, limón italiano reciclados se entrelazan armoniosamente con el corazón de pistacho, voluptuosa flor de naranja marroquí, almendra y una envolvente mezcla de almizcles. La seductora base del perfume revela una base amaderada de ambroxan y cedro, envuelta en cálida vainilla, que añade un toque final irresistible. Oh yeah. Vale, esta es la botellica. Aquí está. Y voy a ver si Soren me ha mandado antes esto
¿La tenemos, Soren? Es que no sé si la tenemos. A ver, dame un segundo, que no sé si la tenemos. No, la Richie no está. Creo que no. A ver. Richie. No, la Richie no está. Vale, perfecto. La Richie no está. No tenemos Richie. ¡Ay! Espérate, que me ha escrito algo el chiquillo. A ver si es la Richie. No, no la tenemos. Gracias, Bonico. Vale, pues entonces aquí cierro tranquilísimamente y nos vamos a la siguiente de vuelo. Es decir, voy a salir de aquí. Venga, esta ya. La Nina Richie fuera. Vamos a ir entonces ahora a Dolce & Gabbana Devotion EDP Intense, pero esta ya la anuncié, ¿eh? Ojo, cuidado. Esto es, la anuncié y sigue estando como filtración, si mal no recuerdo. No tenemos datos, simplemente os voy a poner la botella para que la veáis, pero no hay datos ninguno de lo que pueda llevar esto. Seguramente igual está detrás de esto Olivier o el Alberto. Alguien está. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos. Presentamos, compartimos la pantalla y nos vamos a Devotion, simplemente para ver la fotografía, ¿eh? No hay nada más. Esta es la Devotion EDP Intense, tal cual. No hay datos, no hay nada más. Pero aquí está la botella. Bueno, pues ahora nos salimos de aquí y nos vamos a ir directamente a dejar de compartir, por supuesto, y presentamos en lo que es... a ver, espérate, porque ya no sé por dónde voy, la de Boson fuera, y entonces ahora nos iríamos a Sarah Jessica Parker, que también nos saca otro perfume, que cuando he visto la botella me ha recordado un montonazo a... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Dios mío, y esta me gusta un montón porque va cargada de verbena. Pomelato 69 puede ser, o Pomelato 67, o es una Pomelato. Es la botella Calcá, salvo por el tapón, si mal no recuerdo, la botella es Pomelato. A mí me ha recordado mucho, ¿eh? Lo que pasa que no va grabada ni nada de eso igual, pero me ha recordado muchísimo. Tenemos notas de esta Lovely Summer que os pongo por aquí. Pomelato 64, muchas gracias, Esther. Gracias, Bonica. Es la Pomelato 64. Quien no la tenga está tardando, porque además yo no sé los precios que tendrá ahora, si es que está todavía a la venta eso. Pero eso huele ¡buah! Brutal para estar echándote en verano y a mansalva. Y era muy barata, ¿eh? Cuando yo le hice ahí la review y todo el rollo, era súper, súper económica. En Amazon la compré yo, me parece que fue. No me acuerdo, pero vamos, en Amazon estaba muy barata. Bueno, pues aquí está Lovely Summer, Sarah Jessica Parker, de Catherine Selling. Y nos vamos a ir ahora mismo a las notas. Bergamota, ambreta, cardamomo, almizcle floreciente, con un corazón de plumeria, flor blanca, especias cálidas y un fondo de sándalo, cuero y ámbar y almizcle. Esto espérate que voy a quitarlo de la traducción porque no sé cómo es. Sí, madera de sándalo, ámbar y... Ah, no. Piel de almizcle. Skin mask. Bueno, pues nada, rodéate del verano. Esto lo voy a poner para Genaro, por Dios, un poco, que tengo que descansar un poco la garganta. ¿Sabe Jessica Parker? Es la que dice esto. Bueno, qué narrativa tiene la tía. Venga, a ver, ¿qué cuenta? Vamos. Rodéate de verano, siente el sol y sueña con el azul del océano con la nueva fragancia de Sarah Jessica Parker, A Lovely Summer, la versión desenfadada del Lovely Eau de Parfum original. Rodéate de sol con la nueva fragancia de Sarah Jessica Parker, A Lovely Summer. Claro. A Lovely Summer añade un toque desenfadado al Lovely Eau de Parfum original. Largos paseos por la playa, el sol que se cuela por las ventanas abiertas, las flores que florecen y los momentos felices compartidos con los seres queridos. El verano es un estado mental y la fragancia puede ayudar a crear ese estado de ánimo y ese momento. Lo que me quedó claro desde el principio sobre A Lovely Summer es que quería compartir una emoción que fuera relajante y rejuvenecedora. Este aroma fue creado con estas emociones en mente. Desarrollado con la perfumista Catherine Selling, A Lovely Summer de Sarah Jessica Parker es una expresión olfativa encantadora que captura el verano en una botella. Una creación suave, sensual y hermosa que introduce a las mujeres en la herencia que es el espíritu Lovely. Sarah Jessica Parker. Pues ya está. Listo. Muy bien. Ala, a jugar a la pala. Ya te digo yo. Lo que diga la Sara.
La que dice la Sara está todo muy bien dicho. Venga, a ver, proseguimos, familia. Proposiciones indecentes. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? No sé lo que es esto. ¿Qué es Suche Sofá? Ah, vale, aquí. Ah, pero entonces eso lo puedo cerrar. Venga, ahí estamos. Veamos, pues, mismamente. El siguiente perfume que está aquí, vale, esto ya nos perdemos de la Sara y nos vamos a una que ya se anunció, curiosamente, que está aquí otra vez, porque esta ya la dimos, ¿eh? Esta Paco Rabanne Gold 1 Million Gold, que os la voy a poner, pero es que esto lo hemos visto, ¿eh? Es que esto sí que lo hemos visto. Compartimos en pantalla. 1 Million Gold aquí y aquí estamos. Esta es la botella que ya presenté anteriormente sin ningún tipo de historias, además creo que ya está a la venta. Me ha llamado la atención porque digo, ¿cómo sale esto hoy? Pues sí, ha salido hoy. Pues nada, mandarino, sándalo, notas especiadas, madera de cedro y madera intensa. En el rollo que nos cuentan en el folletín, ahora que bebí agua lo puedo leer yo, dice: el nuevo perfume masculino Million Gold expresa la irreverencia extravagante del éxito, la energía extática, será estática, ¿no? Extática, que te hace, digo yo, no sé, ascender al oro en un instante. El nuevo Eau de Parfum Intense intenso de Rabanne, moldeado en un instante. Celebra la nueva interpretación de 1 Million. El perfume tiene una dosis XL, súper amaderada y adictiva de sándalo dorado sensual. Fíjate tú, hoy me voy a tocar y todo. Dice que es adictivo y texturizado. Dosis extra grandes de mandarina fresca, cedro cálido y especias poderosas. Million Gold debería costar 1.000 millones para lucir también en tu piel. Oh, fíjate tú. Bueno, la probaré. Sí, la probaré, pero se viene una review fantasma, lo sabéis, ¿no? Venga, y ahora ya creo que ya se habría terminado esto. Sí, ya hemos terminado la pop. La pop ya se habría terminado con esta, porque ya lo que viene es perfumería de vamos a pagar pasta. A ver, esto es, sí. Y las que me quedarían de ayer, que me la voy a guardar para mañana, también son de guardapasta. ¿Qué pasa? ¿Que ya habéis dejado de escribir o qué? Muchacho, qué gente. Ya ha terminado de escribir la gente, ya no me escribe nadie más. Bueno. The Body Shop. Importantísimo. De todas formas, es un refrito de lo que yo ya he comentado aquí, ¿eh? Esto es un refrito de lo que ya he comentado. Fíjate tú, Soren, escúchame, campeón, lo voy a poner ahora. Está en una de las páginas que nosotros vemos, evidentemente, Fashion Network, pero es que esto ya lo hemos dicho en el canal. Es acojonante, pero resulta que ahora dicen lo siguiente, y es esto, que esto es para alucinar directamente. Presento, mirad. A ver, dame un segundito, que tengo que entrar aquí, así, y voy a actualizar aquí. Vale, atención, The Body Shop. Como le estamos haciendo un seguimiento desde que empezó toda la problemática esta y todo este follón, pues aquí está. The Body Shop se declara en quiebra en Francia. Faltaban por darse en quiebra Francia, España y Suecia, Suiza o algo así. Suiza. Pero aquí pasa una cosa y vuelvo a recordar y pongo en consideración. El tema está en que en Francia sí que es cierto de que hay un montón o tienen un montón de tiendas en propiedad. Eran casi las mismas que hay en España como franquiciadas. Entonces, los casos no son los mismos porque en Francia sí que es una mayoría de gente que, una mayoría de tiendas en propiedad de Body Shop, ahora Aurelius, que van a vender las tiendas seguro, y en España son pobrecicos míos franquiciados, que tienen que estar hasta las narices ya del tema. El caso. Vamos a lo que vamos. Resulta que luego encima, bueno, sigue adelante porque la noticia la he leído, evidentemente, y dice que declara la suspensión de pagos desde el 4 de abril por el Tribunal de Comercio de París. Dice The Body Shop Francia, la entidad gala de la cadena británica de cosméticos de Body Shop entró en quiebra forzada el 17 de julio.
ahora se hace público. Dice, como se esperaba, la única oferta de adquisición parcial restante de Berger Internacional, que había sido considerada a la baja, no fue aceptada. Pero recordar que ayer o antes de ayer estuvimos hablando de que la empresa de Tom Brown, la matriz de Tom Brown, bueno, es la que tiene Tom Brown. No es que sea de Tom Brown, sino que el consorcio de Tom Brown va a ofertar y creo que se las van a quedar al final. Bueno, pues desde el domingo 14 de julio las tiendas de Body Shop Francia han trincado, permanecen cerradas. The Body Shop se abrió la primera tienda en París en 1982, contaba con 60 tiendas y 293 empleados en el país. Según LSA, una parte de las existencias de la empresa ya han sido vendidas a Maastricht y Normal, tiendas Normal. Y la esta de Mystic Griff, como se llamen, que están aquí, ¿lo estáis viendo? Es que no sé. Ah, sí, vale, perfecto, lo estáis viendo. A ver, espérate que me acabo de perder con la noticia. ¿Dónde estás? Aquí, el cuadrito. Aparece un cuadrito y yo sé dónde voy. Vale, pues tiendas Normal, entiendo, por eso pone Normal y Mystic Griff se han quedado con las existencias de las tiendecicas. Ahora, mientras que la suspensión de pagos marca el fin de la presencia de la marca de Francia, la situación parece complicarse poco a poco por la casa matriz en el Reino Unido. Dice, según los administradores de Body Shop Internacional, está a punto de llegar a un acuerdo con el consorcio liderado por Aurea, que es lo de Molton Brown. Perdón, lo había dicho por Molton Brown, que también tiene un consorcio de belleza. Bueno, el caso que esta noticia es prácticamente un copia-pega de lo que ya estuvimos viendo en el otro día, ¿vale? Pero ya por lo menos sabemos que a partir del día 17 Francia se ha ido a tomar viento y que todas las existencias de las tiendas en propiedad, cuidado, porque sí que aquí dicen que son las tiendas en propiedad, pero hay franquiciados también. Lo que pasa es que son muy poquitos. Pero es que aquí en España hay un montonazo, o había un montonazo de franquiciados, 40 y pico o algo así. Si no han ido cerrando ya poco a poco con el paso de los años, o yo creo que ya llevaremos liados con esto un año, ¿no, Soren? Más o menos. O sea, ha pasado tiempo con toda esta temática, pero esto ya lo estuvimos hablando ayer o antes de ayer. Y además la misma noticia, no sé si realmente la estuvimos leyendo, no sé si fue, me parece que esto es una fuente de Reuters, no concretamente, no es de esta gente, es de Reuters y la han tomado como suya, pero esto lo estuvimos leyendo, no, Soren, esto, si mal no recuerdo, es de Reuters, la fuente es Reuters. Han llegado esos tan leches que no muerdo. Sí, llevamos un tiempo hablando del tema, ya te digo yo. Bueno, esto por aquí y ya sí que lo puedo cerrar. Y bueno, esto, a ver, voy a leer el encabezado, no voy a ni a ponerlo. Hay fotografías si queréis, pero es que no. Balenciaga va a contar con tres actrices, bueno, Isabel Hooper, pues sí, bueno, realmente, y la Kardashian, que de actriz no tiene nada, aunque ha hecho cameos por ahí en alguna que otra película. Bueno, pues nada, Balenciaga presenta a sus nuevas embajadoras, que es Isabel Hooper, Kim Kardashian y Naomi Watts en la campaña del bolso Rodeo. Os voy a poner las imágenes y todo, ¿qué más da? A mí ya lo comido por lo servido. The Body Shop mantiene 64 tiendas abiertas en nuestro país, de las cuales 43 son propias y 21 franquiciadas. Son un montón de franquiciadas. O sea, es que esto y las españolas, creo que la página web estará cerrada. O sea, están vendiendo un montonazo de productos en Marvimundo y hay en Marvimundo y hay en Druni. En Druni y en Marvimundo hay un stand de Body Shop que está impuesto y hay bastantes cosas, ¿eh? De hecho, los productos que yo presenté en Orgaz Skincare son de ahí. Yo los compré ahí. Los compré en ambos dos sitios. Fui para allá y me compré online y luego compré también en tienda física. Me hacía falta unas cosillas y lo compré en tienda física. Pero que esto a fecha del 26 de mayo, o sea, ha llovido un montón. Yo creo que ha tenido que haber alguna empresa que ya a estas alturas ha cerrado, ¿eh? Porque si no han tenido abastecimiento de productos ni de nada, ni nadie les dice nada, esto es
En fin, yo qué sé. Ya veremos a ver cómo va el tema. Ya veremos a ver. El panorama ha cambiado entero, pero de cabo a rabo, ¿eh? El panorama ha cambiado, pero por completo, por completo. Bueno, esto de Balenciaga, que os lo quería ver para poneros la fotografía más que nada. Y a ver, presentamos, compartir. Balenciaga, aquí está. Vale, pues entonces, este es Naomi Watts, queda claro, con su bolsico allí puesto, ella toda abierta de patas, queda muy sensual, erótico, festiva. A mí no me gusta nada. Esta pose también es que de verdad. Yo no voy a leer artículos, simplemente os pongo las fotos. Esta chavala, yo no sé si es que se ha metido más pecho, la veo fatal. La vi en la boda de este multimillonario hindú con un vestido hindú puesto y las tetas le llegaban al ombligo. ¿Habéis visto las fotografías de esa boda? Yo creo que esta muchacha debe de ponerse a hacer ejercicio o a meterse, ya que le gusta tanto el quirófano, meterse y ponerse los músculos tensores de los pechos en su sitio, porque como siga así, el pecho le va a llegar al tobillo. En esa fotografía, si no os habéis fijado, lo digo de verdad, que no es una crítica, o sea, es por cuestión de salud, creo que debería de rebajarse quizás un poco el tamaño de o ponerse los músculos tensores en su sitio, porque cuando la vi con ese vestido y las tetas abajo, dije, hello, ¿qué te pasa aquí? Aparte que la veo más gruesa, ha engordado, yo la veo bastante más gruesa que antes, que no pasa nada, que no soy gordofóbico, nada de eso, a mí me gusta la chicha, pero es que esta tía no, la veo, si habéis visto la foto de la boda, la veo más rellena y la veo que el pecho ya no lo tiene igual que antes. Llamarme loco, igual se ha tocado o no se ha tocado o yo no lo sé, pero en las fotografías de la boda, a ver, ¿dónde está Kim Kardashian en la boda hindú esta? Es que ya es por la curiosidad. A ver. Aquí. Imágenes. Aquí. ¿Dónde está la foto? ¿Encontraré la foto que estoy buscando? Estaba ella, estaba ella, la Chopra y su hermana, porque esta fue con su hermana. Estaban las tres juntas. Estaban las tres juntas. Pero vete a encontrar la fotografía de las narices ahora. Esta es. Yo creo que se ha aumentado el pecho, No sé por qué. Diario de hoy, a ver si sale la foto en grande. Yo creo que se ha aumentado el pecho. A ver, ¿consentimos? ¿Esto qué es? ¿Este solicita consentimiento de tus datos? Bueno, me da igual. Me irá a traer el pairo. A ver. Mirar. Aquí. Dejar de ver. Aquí. ¿Tienes link? Ay, muchas gracias. A ver, el link. Este es lo de Lola. Te has metido en el Lola. A ver, sí, vale, venga. Es que no sé si poner el Lola, tío, porque me da un poco de pánico porque el Lola, como tiene siempre el copyright y todas esas mierdas, prefiero no poner el Lola, No lo voy a poner, pero es por el tema de los copyright y todo lo que puedan tener, aunque las fotografías salen por todos lados, O sea que no son las mismas fotografías para todo el mundo, o sea, las cogen y las compran y punto. Me da igual, lo que tengo aquí y ya está. Kim Kardashian, aquí. Para que veáis la fotografía, es esta, o sea, yo cuando vi esta, y hay otra que es todavía peor, pero no sé dónde está. Este vestido rojo, las tetas sobredimensionadas, muy desfasada. Es que la vi muy desfasada. No está guapa. O sea, es que no, la vi y aparte la veo bastante más rellena, La veo bastante más rellena. Pero es que estos pechos me parecen muy exagerados a lo que yo recuerde, Que yo recuerde, a lo mejor ahora mismo lo estoy flipando, pero yo creo que tenía menos. Creo, estoy equivocado,
creo que antes tenía menos. Dice que Marujin el Soren, que sí, que sí, que sí. Que estoy convencido de que antes tenía menos pecho. Kim Kardashian. Voy a quitarlo de la boda. Kim Kardashian. A ver, aquí. A ver si veo alguna fotografía. Imágenes. Es que yo creo que tiene más pecho ahora. Es que cuando se puso el vestido de Marilyn Monroe no tenía ese pecho, ¿eh? Se quedó un montón, perdió un mogollón de peso, pero es que no tenía ese pecho. Sí, ha sido madre y todo el rollo patatero, pero yo creo que se ha tocado, ¿eh? Se ha tocado. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido de que se ha tocado. Se ha tocado. Aceptar. A ver, estas fotografías. Esto cuando Kim Kardashian se somete a tratamientos estéticos con cosas de salmón, ¿vale? Mirar, el pecho, no sé de cuándo es esta foto, pero estos pechos no son los mismos que tiene ahora. Es que no lo son. Lo siento, no lo son. Compartir. Presentamos. Está en bikini. Está posando. Está con los brazos en alto. Es que, bueno, esto es un truco fotográfico para que los pechos, ya lo saben las mujeres sobre todo, está con los pechos en alto, o sea, con los brazos en alto y los pechos, claro, pero es que estos pechos no son los que tiene ahora. Es que este pechamen no es el de ahora. Es que no lo es. Es que este pechamen no es de ahora. Lo de ahora es 2 veces esto. Bueno, 3/4. Pero no es este. Y además está más gruesa, ¿eh? Que no pasa nada. Viva la chicha. Pero es que lo que tiene aquí, es que lo que tiene aquí, es que mirar qué diferencia, tío. O sea, es que se ha metido pecho, ¿eh? Y no creo que sea cuestión de que haya cogido unos kilos. Es que se ha metido tetas. Está horrible, ¿eh? Tengo que decirlo. Por ahora ya culo y tetas, ya para qué quieren más. Hombre, yo por mí encantado. Pero es que no, es que ya no me gusta. Ya es demasiado. Para mí esto está chulo. Para mí esto mola. Esto ya no. No sé, seguramente no compartiréis mi opinión, seguro. Pero sí, ya lo sé, Esther, pero es que tú fíjate, cariño, la diferencia de estas Lolas a estas. Es que es como bastante más. Es que es como bastante más. No hay nada más que ver. Por ejemplo, también, dejo de compartir las fotografías que tenía. Aquí estamos aquí en plan Marujo, mirando cuerpos de la Kardashian, que me gusta a mí. A mí me cae bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero es que, mirad, las fotografías estaba muy delgada, porque cuando se metió en el traje de la Marilyn para destrozarlo, que según dice la gente, aquí está 7 kilos menos, ¿no? Pierde 7 kilos en 3 semanas. Vale. Me parece estupendo que haya perdido 7 kilos en 3 semanas. Evidentemente el pecho se resiente en esto. ¿Esto qué es? No, aceptamos gratis. Galamet, esto es... no puedo ponerlas, son de ella. Son de ella, no puedo ponerlas. Si pongo ella, me fusilan. Aquí, ¿esta de dónde es? Cosmopolitan. A ver, si la pongo y no me sale el logo... a ver, aceptamos y continuamos gratis. No, tampoco puedo ponerla. Es que sé que me va a zumbar. Y ahora que tenemos el directo tan bonito, no quiero tener más problemas. No. A ver, aquí. Mirar el ejemplo. Mirad, pero si es que aquí está. Aquí no tiene el mismo pecho. Es que se lo acaba de poner, creo yo, ¿eh? Estas tetis. Estas tetis son nuevas. Se las ha comprado nuevas. Jotam. No, esto nada, fuera. ¿Dónde estás? Fotos. Pictures. A ver. Estas tetas son nuevas. Y es que no me sirven tampoco las fotografías que tengo aquí porque no son como de bañador, sino lo que tengo son que están ahí en corseta con todo metido ahí, todo para arriba, y entonces no me sirven. No son fotos que se vean más naturales. Estas fotos no me valen. Estoy buscando algo que sea como más natural, no tan posado,
pero esta muchacha está toda posada por todos lados, a la derecha y a la izquierda. A ver, Kim Kardashian, nuevos pechos. Ya que estamos, nuevos pechotes. A ver. Claro, si es que se ha operado. A ver, ¿esto qué es? Mirar. Es que se nota. Me parece que es, si no es la misma fotografía, poco le falta. Vamos, que estamos aquí mirando la Kardashian. Es que me gusta más. Es que me gusta. Presentamos aquí, compartimos la pantalla y aquí. ¿Esto qué es? Me ha salido aquí algo. Espérate. Lista de herramientas. ¿Qué dice? Cerrar. Ciérrate. Que ya tengo bastante con toda la publicidad emergente que lleva esta página. Pero exagera además. Quita esa publicidad que me sale. Total, para ver una fotografía. A ver. Mirar qué diferencia. Es que aquí ha ocurrido algo. O sea, igual es la perspectiva, pero es que parece que aquí ha sucedido algo. Entiendo que aquí ha sucedido algo. ¿El qué? Pues no lo sé, pero igual es la perspectiva, la toma, la luz. Pero aquí la cosa cambia bastante. Ha sido mamá, todas estas cosas, no sé. Aquí hay algo que no me cuadra. No me cuadra nada. Lo siento, dejo de compartir. Venga, ya está. Ya estamos terminando de mirar tetitas. Si las tiene postizas se quedan igual. Se ha puesto seguro. Yo digo que, a ver, que puede ser que la fotografía, por la luz, el tipo de ropa, cómo le apriete las lolas el sujetador y tal, puede parecer que se ha hecho algo y luego no se ha hecho nada, pero yo cuando la vi en la boda dije, esta tía se ha hecho algo. Aparte de que ha cogido peso, Aparte de que ha cogido peso, porque estoy viendo aquí que han retocado, las fotografías de la boda están retocadas, porque hay fotografías donde se le ve que se le sale un michelencito. Viva ese michelencito que se le sale, que es muy gracioso, pero a ella no le ha hecho ninguna gracia, ha retocado todas las fotos que había por ahí con el Michelin, Es que yo la he visto en no sé qué publicación y salía con Michelin. Y ha dicho, vamos a retocar esto. Y en la foto del Millonetis salía con Michelón. Salía con Michelón y salía con Michelón. Porque sí, porque salía con Michelón. Es que sale Lola, tío. Es que no quiero poner nada de Ola, ni de Vogue, ni nada de esto, porque puedo tener problemas, porque si me llegan el copyright, y no me da la gana. Pero vamos, ¿esto qué es? Y ya ves tú, todo el mundo coge las fotos del mismo sitio, porque además son las mismas fotografías, pero unas con más calidad y otras con menos calidad. Y es que algunas se ven horripilantes de feas, pero horribles, se ven horribles. Algunas se ven francamente horribles. Ah, mira, esta es del mundo. Mirad, ¿se va a ver? Esta es la del mundo. Mirad. No me fastidies, tío, de que esto aquí ha pasado algo. O sea, aquí es que aquí se ve clarísimamente de que Esther, hija, como experta en materia. No, fue madre, ya otra vez no. Fue madre, fue madre, no ha sido madre. Yo es que no la sigo mucho a nivel de si tiene hijos o no tiene hijos. Sé que tiene hijos, pero o uno por lo menos seguro. O una, no sé lo que tiene. El caso, que mirar qué foto. O sea, para que, es que aquí es el cante de la rana de que efectivamente se ha hecho algo. O sea, no me cabe ninguna duda. Hombre, yo creo que se ha pasado. Esta es la fotografía. Esto es del periódico El Mundo. El Mundo. El otro hermano también se ha puesto jamona, mirar qué pechos, tío. O sea, no, por favor, no me amplía más. Es que no me fastidies que aquí la muchacha no se ha metido, tío. O sea, es que se nota, es que no. Esther, esta es la fotografía, lo siento, es que esta es la fotografía, no es la misma fotografía que yo estaba diciendo al principio,
Dice que veía su reality. Yo he visto alguno porque cuando he bajado a casa de mi madre, mi hermana pequeña, le gusta mucho, más que un tonto un lápiz, ver a las Kardashian y me la encuentro ahí viendo el reality. Pero yo no he visto el reality completo nunca. Y esto no he sido madre, no he sido madre. Pero es que estos pechotes, aquí ha pasado algo importante, ¿eh? Y yo creo que ya, no sé lo que me dirá, pero tanto trasero y tanto pechote, no. De todas formas, ha sido una mujer de un rapero, o sea, ¿qué podemos esperar? Pues a los raperos les gustan culonas y tetonas. Si le gustan las mujeres al rapero en cuestión, claro. Si no le puede salir cualquier otra cosa, ya te lo digo yo. Bueno, voy a quitar la Kardashian esta que ya está bien, voy a cerrar y me quedo con un poquito más de espacio. Cierro Kardashians, vale, ok, y perfecto, esto por aquí, ¿qué? ¿Esto qué es? Vale, perfecto. Así. Aquí. Ok. Vale, voy a refrescar. Ok, perfecto. De puta madre. Listo. Bueno, he cerrado ahí, pero no pasa nada. Y... sí, parece que ha aumentado su talla. Bueno, vale, se nos ha pasado la fecha, pero ya también la dijimos. Resulta que el día 11 me parece, a ver, dame un segundo, voy a decir la fecha exacta, es que no sé si fue el día 11. Dame un segundito. ¿Dónde estás, hijo? Corazón de melón. El 11 de julio. Este 11 de julio, Armani cumplió los 90 tacos, ¿eh? Entonces, por eso digo que a mí se me pasó por completo, de tener otra serie de menesteres. Me parece que igual el día 11 posiblemente no hubiese ni directo, pero el día 11 fue... ¿Qué pasa? Que me ha buscado. Kim Kardashian y su aceptar. Y su sujetador con pezones falsos vuelven a poner de moda el movimiento Free the Nipple. Hoy los nipple. Bueno, evidentemente está promocionando, no cabe ninguna duda, un sostén y aparte ha aumentado su talla. Está clarísimo. De todas formas, no, escúchame, Soren, mira la fecha de la noticia, esto es viejo, ¿eh? Esto es del año pasado, 30 de octubre del 2023, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no nos sirve por fecha, es del año pasado, tío. Pero gracias. A ver, pues nada, que Armani, 90 tacos, y pues nada, yo le felicito, que dure mucho más, está hecho por el cascajico y en la prensa, en el diario de La Estampa, le hacen una retrospectiva cortita, no mucho, a su carrera, pero es en plan rapidico y tal, porque todavía no se ha ido. Cuando se vaya, supongo serán páginas y páginas, y hasta supongo que igual lo despedirán con honores de Estado, como hicieron con Rafael Acarra, porque los italianos son muy, para eso son muy suyos, ¿eh? Y me parece muy bien. A Rafael la despidieron con honores de Estado y todas estas cosas, como se diga eso, y pues cuando se nos vaya, si es que se nos va, que inmortal no creo que sea, pues lo suyo, que es lo procedente. Dice, ¿qué pasa, chiquitín? Dice, tuve la suerte de verla en Disney Los Ángeles y es repugnante a la vista. Oye, tampoco te pases, por Dios. Al menos a mi gusto, me refiero a... Vale, que no te pases, Miguelón, hijo mío. A mí no me da ningún asco verla, ¿eh? Te lo debo decir. Pero creo que tiene que ser como un pato, ¿no? O sea, culo pato y pechote de palomo. Culete de pato, pechote de palomo, porque está descompensadísima. Y ahora que Miguelón es que se ha operado, seguro que se ha metido más tetas, pero es que encima le quedan muy colganderas. Yo lo que veo no me gusta, ¿eh?
lo que veo no me gusta. Ya de por sí está operadísima. Cuando salió en la Met Gala estaba preciosa con esos 7 kilos de menos, que no veo tampoco. A ver, tengo que decir que yo no estoy a favor de que perdiera esos 7 kilos en nada de tiempo, pero estaba muy bien. Yo creo que a esta mujer lo que le hace falta realmente es hacer ejercicio, machacarse como Dios manda y dejarse de tonterías y no meterse tanta porquería en el cuerpo, porque yo no sé la edad que tendrá, pero tarde o temprano el tiempo va pasando factura. Uy, la luz. Veremos a ver si me va a aguantar. Tengo que ir sacando ya una bombilla de repuesto por si acaso hace esto y revienta, que al tiempo que puede llegar a pasar. Entonces, está muy desproporcionada. Y yo ahora creo, presuntamente, que se ha tocado los pechotes y no la veo guapa. La veo con el pecho tan grande que parece que está hasta caído. No me gusta. Parece un payaso de circo de esos que le meten los globos para levantar pompas. Sí, sí, da esa sensación. Bueno, pero también cualquiera de las hermanas, menos la Jenner, que es la megamodelo, está más bonita, más graciosa, también se ha hecho lo suyo, pero está más graciosa. La Kylie, la de los cosméticos, está espantosa de fea, se ha hecho de todo también, pero están. Lo que pasa es que fotográficamente son monas, o sea, es gente que queda muy bien en cámara, pero de verlas. No sé lo que me dirá tampoco la Kim, pero no tiene pinta de que sea una mujer muy alta, No tiene pinta de ser una mujer muy alta. Y encima, si creo que no es muy alta, porque creo que no es muy alta, y con esa desproporción. En fin, mira que os gusta que hable de la Kim Kardashian y todo. Voy a cerrarlo de. Valenciaga tiene la culpa. Por cierto, otro más que yo, cuando lo vi, dije: ¿es él? ¿De verdad, en serio, es él? ¿Qué se ha hecho en la puñetera cara? ¿Qué se ha hecho de verdad? Más Botox no se puede poner. Tiene el estilo del gusto de los raperos. Sí, por eso te digo que esta, pues como estuvo con el cantante este, que no me acuerdo ni cómo se llama, el rapero, que es el padre de su hijo, de su hija o de lo que tenga, pues 1,57. O sea, tú mira una tía tan pequeña, porque es baja, es que es bajita. Con esas desproporciones, yo no es gustoso de ver eso. Yo entiendo que tiene que ser un poco, pues eso, un freak show, más que nada. No. Y mira, y vuelvo a repetir, a mí ya me cae bien, me cae bien. Tiene unos puntos, cuando la he visto en casa de mis padres, en el reality, tiene unas caídas que a mí me agradan y me hace gracia. Pero tengo que reconocer, voy a ver agua, me quedo sin voz. Desde que pasé el COVID, va, una mierda. Pues eso, que mismamente, dicho lo dicho, por arriba me corre un bicho que se ha hecho este hombre también en la cara. Es que vamos de mal en peor, de verdad. ¿Por qué se tocan? O sea, si te tienes que hacer algo, yo estoy a favor de la cirugía. Estoy a favor de los pinchacicos y todas estas cosas. No hay problema. Pero por el amor de Dios, Cristo bendito, ¿qué cirujanos hacen esto? No estoy hablando de cirujanos ya de que sean cirujanos que hayan pasado por el bisturí. Estoy hablando de médicos de cabina, doctores de cabina. Es decir, infiltraciones de ácidos, rellenos de no sé qué, Botox, mucho Botox, porque esto que vamos a ver ahora es Botox elevado a la enésima potencia. Casi como aquel que salían en la. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo del nombre. Tiene un nombre así muy. En fin. A ver, espérate que tengo aquí otro mensaje del Sore. Ah, tengo un dedito. Luego te tengo que hablar. Sí puedo llamarte. No, porque es muy tarde. Orgaz, no me llames. Hostia, ¿qué hora es? La 1:30. Hostia, es que hoy estoy que me salgo. Casi 3 horas de directo para no ganar nada. Bueno, no, miento, que Tonio sí que ha hecho aquí un superchat, ¿eh? ¿Qué pasa? El Tonio que ha dado aquí 3 euracos de superchat, ¿eh? ¡Viva Tonio! ¿Qué iba a decir? Que voy a dejarme Monsergas. Voy a ponerlo porque más de uno se va a desquiciar de este tío de quién coño va a hablar. Pues sí, voy a ponerlo ya. Y es que es Tatum Channing. Mirad lo que os digo.
Este tío va a ser la imagen de Versace. Por el amor de Dios, Cristo bendito, yo no lo he conocido cuando lo he visto así al primer bote pronto. Luego me he fijado y digo, es el Tatum, es el Tatum. El Tatum se ha hecho de todo el Botox del mundo. O sea, no le queda zona y se ha rellenado los labios. Se ha puesto Botox por donde no se tiene que poner Botox y se ha metido un chutazo en los morros que flipas. Tiene la misma cara que este del School Musical ese. ¿Cómo se llamaba el del School Musical ese? Ese tío que además que se puso muy mazado, que cambió por completo, que tuvo un punto que sí que estaba muy bien físicamente y hasta incluso de cara, pero es que ahora lo ves y dices, ¿eres tú? Es el del High School Musical ese, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo del nombre. Que tiene un nombre, además tiene un nombre chulo, artístico, está chulo. Igual es el suyo de verdad, pero este muchacho tiene la misma cara que el otro. Es que tiene la jodida misma cara, tío. O sea, hablando de cirugías, colega, o sea, es que lo ves al Tatum y no lo conoces. Como no te fijes, no sabes. No tienes ni pajorrera idea de que es él, de verdad lo digo en serio. O sea, se ha metido morros. A ver, Tatum Channing antes. Tatum Channing. Channing Tatum, que es que lo estoy. Claro, es que le digo, es Channing Tatum. Channing Tatum antes del Botox. A ver. Es que lo siento, es que esto es un cante de rana. No, pero tan jovencico no me lo pongas, tío. No me lo pongas tan joven. Lo necesito maduro. No me pongas al Tatum ahí. No. Uy, sale aquí, está gordo. Claro, es que luego salió mal. Estaba en volumen. El Tatum estaba aquí en volumen en el Facebook. ¿Este es él? No puede ser. Tatum Channing arruinó su física a causa de la depresión. Ah, yo no quiero depresiones así. Déjate, madre mía, qué cuerpo escombro. Qué cuerpo escombro, de verdad. Pues, ¿qué pasa? Que han retirado es que han retirado su foto. Dice, esa foto se parece a Philip Plain. Pues irán al mismo cirujano, chaval, porque en la cara que tiene aquí, tiene una cara de eso, cara de Botox, tiene cara botomizada, tiene una cara de Botox que es, a ver, Tatum Channing, voy a quitarlo del Botox, por si no me salen muy pocas fotografías y me salen siempre dos comparando y tal. Pero es que no lo quiero poner una fotografía muy mayor, quiero una fotografía normal, más o menos con la edad que tal, pero es que lo que veo, mirad, ¿esto de dónde es? CNN, no sé. Mirad, aquí tiene su morro, porque tiene su morro. No puedo. Es que no es él, tío. O sea, es que no es él. Lo siento. Y cuidado que yo no soy muy fan de este tío, ¿eh? A mí no me gusta. Además lo considero hasta mal actor, ¿eh? Lo siento que le guste. Lo considero mal actor. No me gusta como actor. Nada. A ver, aquí yo no sé ni cómo los Wachowski es que están muy mal para hacer aquello de no sé qué de Marte o no sé qué rollo que salía volando por ahí, respiraba sin respirar o no sé qué narices pasaba con él. Ahí por los espacios. Era el vigilante del espacio. Compartimos pantalla. Tatum Channing Tatum. Esta es la fotografía. ¿La estáis viendo? Es que no sé si la estáis viendo. A ver, que me meta yo aquí conmigo mismo. No se ve la ampliación. Dame un segundo, dejo de compartir. Y es esta de aquí. Ah, bueno, es que la tengo duplicada, amigo. Y sale aquí un mega publicidad. Vale, aquí presentamos, compartimos la pantalla, aquí y aquí. Mirad, esta foto hay algo de diferencia, creo yo. Esto no sé de cuándo es. Supongo que irá firmada por algún lado en fecha. Esto es del 2015, pero se ve perfectamente, perdón, que tiene sus morricos, son unos morros normales. Sí que tiene el labio inferior más gordito, tal, pero es un labio normal. La expresión está normalizada, entre comillas, porque seguramente aquí ya se había metido algún que otro chute de Botox, eso seguro. Pero de esto a esto otro, hay como, aparte de que hay años, hay unas cuantas infiltraciones de Botox encima. O sea,
se ha metido lo indecible en ese cuerpo. Que a ver, que haga lo que le dé la gana, que a mí me la trae al pairo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Pero luego me puedes llamar... sin problema, es que no sé. Esta. Mirar que es absolutamente distinto. Que es la foto de Versace. Tiene unos morracos que flipas. El arco de la ceja lo tiene elevado. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, yo de verdad lo digo en serio. Cuando me puse a mirar la fotografía, no lo conocí. Porque es que esa boca no es tampoco la suya. Ya me tiene un humor. Se ha puesto trompamujo, colega. Yo no sé a qué cirujanos van, pero es que creo que comparte cirujano con el del High School Musical ese, que no me acuerdo cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. ¿Dónde estás? Zac Efron, eso. El Zac Efron, sí, gracias Miguel, que lo que te acabo de leer. El Zac Efron y este tienen la misma cara de cartón, con lo bonito que estaba el crío, y Zac Efron se ha estropeado, a aceptar y continuar, se ha estropeado con el puñetero botox, o sea, es que se ha hecho un desastre, o sea, el Zac Efron es otro, o sea, mirad. Aquí está. A ver, evidentemente de una foto a otra hay un porrón de años, muchos años, pero es que, Dios mío, tío, o sea, se te ha ido la mano, se ha metido relleno, se ha metido botox, no parece ni él, tiene acumulación de líquidos por las infiltraciones aquí en la zona de los ojos, es que se ha puesto boca de pato, o sea, que tuvo un tiempo que cuando empezó con el tratamiento estaba muy bien, ¿eh? De verdad, se hizo lo justo, pero ahora mismo se le ha ido de las manos. Si como siga así, se va a terminar pareciendo al Mickey Rourke. De verdad, como se siga rellenando, va a ser como Mickey Rourke. Es horrible. Horrible. La nariz creo que no se la ha tocado, ¿eh? Tengo que ser muy franco. La nariz no se la ha tocado. Lo que se ha ido haciendo son rellenos. Y se habrá hecho las bolas estas del... Las bolillas estas, como se llamen, de los... De aquí, se les habrá quitado, es que no me acuerdo cómo se llama. La bichectomía. La bichectomía se la ha hecho seguro. Pero, tío, es que esto es un estropicio, colega. Si estaba muy gracioso. Y estoy hablando muy gracioso maduro, ¿eh? Maduro. No cuando era un niñato, que yo ni lo seguía ni lo veía. Quedó como Shrek. Guapo. Fatal de la muerte. Está hecho un escombro. Tiene un cuerpazo que lo flipas, ¿eh? También tengo que decirlo. Pero a ver tú, ¿para qué quieres tanto cuerpo teniendo esa cara? Es que, cuidado, de verdad lo digo en serio. Zac Efron tuvo un punto que yo dije, hostia, ha madurado y está súper guapo. Es verdad. Sin gustarme a mí físicamente ni muchísimo menos. Pero se puso muy guapo. Y ahora está que no. Muy mal. Fatal. Bueno, vamos a pasar de este. La noticia era que va a ser la imagen de Versace. O sea, ojo, cuidado, no nos durmamos en los laureles, que la noticia era que iba a ser más. Bueno, no, es la imagen de Versace para esta temporada. O sea, que ojito, cuidado. Bueno, otra cosa que me congratula es que, por ejemplo, la marca Bershka va a resucitar la marca de surf El Niño. Yo de ellos tengo un par de bañadores o una camiseta. Tengo algo, ¿eh? Sí, no, camiseta bañador. Tengo camiseta de bañador porque en la Manga del Mar Menor tenía una amiga que en Plaza Bohemia abrió una tienda y vendía ropa de surf del Niño. Bueno, vendía además de Replay, ¿no? Ay, ¿cómo se llaman estos? Ay, la firma está australiana. Bueno, me da igual. Tenía El Niño, firma australiana, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y mira que de ahí sí que tengo cosas yo de la marca esta, pero se me ha ido el nombre y como estoy con El Niño se me ha ido. Pero que el caso que va a sacar una cápsula con ropa del Niño en Bershka. Así que estar atentos. Se llama, a ver, esto que dice 1999, da un poco el rollo del Niño.
Vale, dice que la cadena Inditex lanza al mercado una colaboración con la marca española de surf, uno de los referentes de la moda urbana de los 2000, y es cierto, y se ha vuelto a posicionar con fuerza entre el público joven gracias al regreso de la estética de los 2000, que está todo el mundo con los 2000, es verdad, y viva el 2000, ahí me lo pasé yo de puta madre. En los 2000 yo era feliz, bueno, y en el 90, yo soy más de los 90 que de los 2000, sí, bueno, no, en los 2000 también, pero yo soy más de los 90, en los 90 me había llevado a festival. Bueno, tío, estudiar, festival, estudiar, festival. Sí. Bueno, pues nada, el niño ahí on fire. Estoy aquí yo dando mucha noticia, me parece a mí. Esto de Bottega Veneta, que dice que, bueno, han metido a una señora para que sea la vigilanta de la artesanía y patrimonio de la firma. Nada. Hasta luego, Mari Carmen, a nadie nos interesa. Adolfo Domínguez, estoy dando así ya las últimas notas de prensa. ¿Por qué? Porque voy a guardarme la perfumería que no he dicho, que es como una poca bastante, para mañana. Adolfo Domínguez, que tiene un récord trimestral de ventas en 9 años, pero tiene pérdidas de 1,9 millones. Dice que la compañía gallega ha cerrado el primer trimestre con ventas de 24,1 millones de euros, impulsada por el negocio en Europa. Pese a los números rojos, el resultado ha mejorado un 47% respecto a los 3 primeros meses en el 2023. Ahí estamos. Y luego tenemos que, esto es curiosísimo, fuente Reuters y Zimmerman. Zimmerman. ¿Quién es Zimmerman? Es Zac Efron. No sé qué es esto de Zimmerman. No. Es... Ay, no me acuerdo. Espérate, voy a ponerlo en el buscador. Es que no me acuerdo. Y es súper conocida, tío. Rip Curl, coño. Rip Curl. De esos tengo bolsas, tengo bañadores, tengo camisetas, tengo de todo. Rip Curl, tengo un montonazo de cosas. Pero eso le digo que, sobre todo del niño, a ver, de niño tengo un par de cosillas, no tengo más, tengo el bañador, la camiseta, pero de Rip Curl tengo un montonazo de cosas, pero un montonazo de cosas. De hecho, mira, Rip Curl me la pongo un montón, es una camisa blanca que lleva, no sé si es por aquí o por la manga, lleva como unas letras o algo y es blanca transparente, es muy transparente y me la suelo poner para los vídeos. Es una camisa normal, se ve como una camisa normal de manga corta, pero ese es Rip Curl. Y yo de estos tengo un montonazo de ropa, del Rip, además que es súper cómoda. Y las camisetas solían tener bastante calidad, que llevo algún tiempo que no me compro, pero yo de esta gente sí que tengo, es Rip Curl. Vale, yo he dicho australiana, ahora seguramente serán de... vete a saber dónde. Yo digo son australianos, pero luego igual vete a saber son americanos y ya está, que no tengo ni idea. A ver, curiosidades, fuente Reuters, madre mía, qué de publicidad, y estoy suscrito, esto no es normal, estoy suscrito, Reuters, no me ponga publicidad. Ay, yo. Hay algo aquí que falla, no sé. El caso, y encima estoy hasta logueado. Yendo al tajo, última noticia importante. Resulta que Ray-Ban y Essilor-Luxottica Ray-Ban, Essilor-Luxottica se acerca al público de la moda urbana porque han llegado a un acuerdo con Supreme. Resulta que Essilor-Luxottica acordó comprar la marca de ropa urbana Supreme a VF Corporación. Sí, la han comprado. Así que por valor de 1.500 millones de dolaracos, según dijo la compañía el miércoles, lo que marca la primera adquisición de la empresa de indumentaria para el fabricante de gafas franco-italiano, porque Essilor-Luxottica solamente se dedicaban a las gafas en principio, pero esto tampoco es relativamente cierto porque resulta que Oakley pertenecen ahora a Essilor-Luxottica, si no han cambiado. Y Oakley fabrica ropa también y tiene ropa y son propietarios. Así que esto no creo que sea del todo cierto, a no ser que Oakley hiciera doblete y por un lado
con otra gente fabriquen la ropa, las botas, el rollo militar, que son guapísimas, y luego las gafas vayan por otro sitio. Pero Essilor Luxóptica es propietario de Oakley. Lo que no sé si se quedaron solamente con las gafas o lo compraron todo. Soren, investiga. Y el Soren diciendo, yo que estoy medio borracho, no tengo ganas de investigar nada. El caso, y más a las horas que son, que el Oakley este ya pertenece a Luxóptica. ¿Por dónde íbamos? Supreme, que lo han comprado. Os lo voy a poner en el artículo, coño, si es que estoy, que me pensaba que sí, que lo había puesto. A ver, presentamos aquí la pantalla. Aquí está. Ray-Ban, aquí está el titular de Reuters y efectivamente, ay, mira, estoy de los anuncios hasta la nariz. Es que no se van, ¿eh? Es que no se van. Bueno, el caso que es que se tendrían que ir, que estoy pagando. El fabricante de Ray-Ban Essilor Luxóptica se acerca al público de la moda urbana con un acuerdo con Supreme, que era lo que he dicho antes. Bueno, pues resulta que 1.500 millones de dólares. Dice que el comunicado aparte de Essilor Luxóptica también dijo que había acordado comprar una participación del 80% en la empresa familiar alemana Heidelberg Engineering. Dice, especializada en soluciones de diagnóstico oftalmológico. Vale, pero esto está dentro de su campo. Pero Supreme hace ropa. Es ropa, ¿no? Básicamente, ropa y complementos. Lo que reforzaría el impulso hacia la tecnología médica. La empresa no revelaron detalles financieros. Vale, pues nada. Dice que VF, propietario de Vans, North Face, compró la marca de ropa y ropa urbana de Skate Supreme, bueno, esto de Skate entre comillas, en el 2020 por 2.100 millones de dólares. O sea que ahora se le ha cogido, se le ha quitado en medio por 1.500. Se espera que la venta de Supreme tenga el efecto dilutivo de las ganancias por acción de VF en el año fiscal 2025, según la declaración conjunta de la empresa. Bueno, de las empresas. Aquí ya lo que ellos hayan hablado entre sí, pues que se aclaren con sus cosas y sus follones y todo su rollo. Ay, qué palique que tengo, por Dios. Hacía tiempo que no estaba 3 horas 10 minutos aquí. Creo que va todo junto, tanto las gafas como la ropa, que sí. Sí, pues entonces son un poco desconocedores de la firma. Correcto. Luxóptica es propietaria de Oakley y Oakley también hace unas mochilas súper guapas. No compréis gafas de Oakley porque yo tengo unas Oakley de la época Oakley compradas de Estados Unidos y no tienen nada que ver la forma de fabricación y cómo están hechas unas y otras. Lo de Estados Unidos era fetén. Lo que está haciendo Luxóptica con Oakley no tiene nombre. Tengo por ahí unas que no sé ni dónde estarán o si se habrán perdido, que eso era plasticazo barato que yo decía, madre mía, y cuando cojo las americanas digo, wow, si pesan 4 quintales y además es que tienen peso polarizadas, no hay color. El cristal, o sea que no es cristal, que es pasta, ya sabéis que no, los cristales pasaron a la historia, pero son pastas o lo que sea el material, no lo sé. No hay color. Yo ahora mismo desaconsejaría por completo comprar Oakley, ¿eh? Lo digo en serio, tuvieron su momento, además están gafas que están chulas, pero la calidad, por lo menos la que yo tengo de Oakley, que además se las llevé al óptico, me las miraron en óptica y dijeron, madre mía, llevé las dos. Digo, mira, estas americanas, estas de ahora de Luxóptica, mira, hicieron así, dijeron, madre mía, pero ¿cómo es posible esto? Digo, pues sí, fíjate lo que son las cosas. Yo no aconsejo a nadie comprarse una Oakley de las clasiconas, estas es que están tomolonas, porque puede ser una cagada. Tendría que buscar las mías, no sé ni por dónde están, llevo tiempo que no las veo, seguramente las habré perdido. Total, de perdidos al río porque no valen un pimiento, pero bueno. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por los millones de likes que me ha dado en este directo de 3 horas 12 minutos. Y Dios mío de mi vida, por favor, si es que me va a dar un parraque, es que esto no, ya no soy persona. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. Chiquitines y chiquitinas.